Marido infiel negó a su esposa en el hospital, pero ella era quien tenía el poder de todas sus propiedades. El hospital universitario. La Paz de Madrid permanecía sumido en esa quietud peculiar de las madrugadas, cuando solo el murmullo de las máquinas y los pasos apresurados del personal nocturno rompían el silencio. En la habitación 302 de cardiología, Laura Vega yacía conectada a un laberinto de cables y sondas, su rostro pálido contrastando con el cabello castaño que se extendía sobre la almohada blanca. Tenía 34 años, pero en ese momento parecía mucho mayor. Las ojeras violáceas bajo sus ojos cerrados contaban la historia de noches sin dormir, de dolor que iba más allá de lo físico. Su pecho subía y bajaba con dificultad, cada respiración una pequeña victoria contra la insuficiencia cardíaca que la había llevado hasta allí 3 días atrás. El doctor Mendoza, un hombre de mediana edad con gafas doradas y manos expertas, revisaba los últimos análisis cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Eran las 8 de la mañana, hora de visitas, y sabía que el marido de la paciente vendría como cada día, aunque venir no era exactamente la palabra correcta para describir las apariciones de Marcos Vega. «Buenos días, señor Vega», saludó el médico cuando vio aparecer a un hombre alto, de 37 años, vestido con un traje oscuro impecable. A su lado, una joven rubia de 24 años lo acompañaba, su mano entrelazada con la de él sin ningún disimulo. Marcos apenas asintió con la cabeza, su mirada evitando deliberadamente la cama donde yacía su esposa. «¿Cómo está?», preguntó con una frialdad que hizo que el doctor frunciera el ceño. Su esposa ha tenido una noche complicada. Los niveles de troponina siguen elevados y... «Perdone, doctor», interrumpió Marcos, su voz adquiriendo un tono irritado. «Creo que hay una confusión». Laura, que había permanecido con los ojos cerrados, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Reconocía ese tono, esa forma de pronunciar las palabras cuando Marcos estaba a punto de pronunciar algo definitivo. El doctor Mendoza parpadeó, confundido. «¿Confusión? Señor Vega, estamos hablando de su esposa, Laura Vega. Los documentos indican que usted es... Ella no es nada para mí». Las palabras salieron de la boca de Marcos como dagas afiladas, cortando el aire matutino del hospital. «Tengo mi vida ahora con Claudia». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. La joven rubia, Claudia Bermúdez, apretó el brazo de Marcos y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una sonrisa de triunfo, venenosa y calculada. Laura sintió como si su corazón, ya debilitado, se detuviera por completo. Sus párpados temblaron, pero mantuvo los ojos cerrados. Una lágrima caliente rodó por su mejilla, empapando la almohada. «Señor Vega». El doctor intentó mantener la compostura profesional, aunque su voz traicionaba su desconcierto. «Independientemente de su situación personal, Laura sigue siendo legalmente su esposa y necesita...». «No me interesa lo que necesite», cortó Marcos, ajustándose la corbata con un gesto de impaciencia. «Vengo porque es un trámite legal, nada más. Claudia y yo tenemos cosas importantes que hacer hoy». Claudia se acercó un paso más a Marcos, como marcando territorio. Llevaba un vestido ceñido de color verde esmeralda y tacones que resonaban contra el suelo del hospital como pequeños martillazos. Su perfume intenso y dulzón llenó la habitación, contrastando cruelmente con el olor antiséptico del lugar. «¿Cuánto tiempo más va a estar aquí?», preguntó Claudia con descaro, como si Laura fuera un obstáculo temporal en sus planes. El doctor Mendoza la miró con una mezcla de incredulidad y disgusto. «Señorita, esta paciente ha sufrido un infarto y necesita cuidados intensivos. No es cuestión de tiempo, es cuestión de vida o muerte». «Claro», murmuró Claudia, intercambiando una mirada significativa con Marcos. «De vida o muerte». Había algo en su tono, una satisfacción siniestra que hizo que Laura abriera finalmente los ojos. Durante unos segundos, nadie se dio cuenta. Laura observó a la pareja desde su cama, estudiando sus rostros, sus gestos, la forma en que se miraban como si compartieran un secreto. «Marcos», susurró Laura con voz apenas audible. Él se giró y por un instante, Laura creyó ver un destello de algo parecido a la culpa en sus ojos, pero fue solo un segundo. Inmediatamente, su expresión se endureció. «Pensé que estabas dormida», dijo sin acercarse a la cama.
He oído todo. Cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. ¿De verdad no soy nada para ti? Marcos se removió incómodo, pero Claudia intervino antes de que pudiera responder. Laura, ¿verdad? Dijo con una sonrisa falsa. Marcos me ha contado mucho sobre ti. Es hora de que aceptes la realidad. Él ya no te pertenece. Laura cerró los ojos nuevamente, pero esta vez no para escapar del dolor, sino para procesarlo. En 34 años de vida, nunca había experimentado una humillación tan profunda, tan calculada. El doctor Mendoza carraspeó, evidentemente incómodo con la situación. Señor Vega, creo que sería apropiado que esta conversación tuviera lugar en otro momento y lugar. Su esposa necesita descanso y... Ex-esposa, corrigió Marcos. Pronto será mi ex-esposa. Los papeles del divorcio aún no están firmados, murmuró Laura desde la cama, su voz ganando una pizca de firmeza. Marcos se acercó entonces, por primera vez desde que había entrado en la habitación. Se inclinó sobre la cama, su rostro cerca del de Laura, y habló en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Van a estar firmados muy pronto, y cuando eso pase, podrás quedarte con tus dramas y tus enfermedades. Nosotros tenemos una vida que vivir. Laura lo miró directamente a los ojos y en ese momento, algo cambió en su interior. No era solo dolor lo que sentía ahora, era algo más frío, más calculado. Una vida que vivir, repitió lentamente. Claro. Marcos se enderezó, satisfecho de haber dejado clara su posición. Claudia se colgó de su brazo como si fuera un trofeo. Vámonos, amor, dijo Claudia. Ya hemos perdido suficiente tiempo aquí. Mientras la pareja se dirigía hacia la puerta, Laura los observó caminar juntos, sus pasos sincronizados, sus cabezas ligeramente inclinadas, una hacia la otra como conspiradores. Justo antes de salir, Claudia se giró y le dirigió una última mirada a Laura. No era de compasión ni de despedida, era de victoria absoluta. La puerta se cerró con un suave clic, y Laura se quedó a solas con el doctor Mendoza, quien la miraba con una mezcla de profesionalidad médica y compasión humana. Señora Vega, comenzó el médico. Doctor, lo interrumpió Laura, su voz más firme de lo que había sido en días. Necesito preguntarle algo muy importante sobre mis medicamentos. El doctor se acercó, intrigado por el cambio en su tono. Por supuesto, dígame. Laura dirigió la mirada hacia la ventana, donde el sol madrileño comenzaba a calentar el cristal. Sus dedos se movieron casi imperceptiblemente sobre la sábana, como si estuviera contando algo muy importante. ¿Es posible que alguien haya estado alterando mis medicinas? El doctor Mendoza se acercó lentamente a la cama de Laura, sus cejas fruncidas en una expresión de preocupación profesional. La pregunta de su paciente había resonado en el aire como una campana de alarma, y 30 años de experiencia médica le habían enseñado a reconocer cuando una intuición podía ser algo más que paranoia. ¿Alterar sus medicamentos?, repitió ajustándose las gafas. Señora Vega, ¿qué la hace pensar en esa posibilidad? Laura mantuvo la mirada fija en la ventana por unos segundos más, organizando sus pensamientos. Sus dedos continuaron ese movimiento nervioso sobre la sábana, como si estuviera escribiendo palabras invisibles. Era un gesto que había desarrollado desde niña, cuando necesitaba pensar con claridad. Doctor, hace 3 meses que vengo sintiendo síntomas extraños, comenzó, su voz ganando fuerza gradualmente. Mareos, palpitaciones, náuseas. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero se detuvo recordando. Las imágenes se sucedían en su mente como fotogramas de una película. Marcos insistiendo en preparar su desayuno cada mañana, algo que nunca había hecho en sus 8 años de matrimonio. Su sonrisa forzada cuando le entregaba las pastillas junto al café, la forma en que Claudia aparecía cada vez más frecuentemente en sus vidas sociales, siempre con esa mirada calculadora. ¿Pero qué, señora Vega?, insistió el doctor tomando asiento en la silla junto a la cama. Marcos comenzó a cuidar de mí de manera muy atenta hace unos meses. Preparaba mis medicinas, se aseguraba de que las tomara a tiempo. Decía que quería ayudarme con mi hipertensión. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era solo de dolor, sino de una rabia sorda que comenzaba a crecer en su interior. Nunca antes se había preocupado por mi salud. De hecho, solía olvidar hasta mis cumpleaños. El doctor Mendoza anotó algo en su libreta.
su expresión cada vez más seria. ¿Conserva usted esas medicinas? ¿Las que él le preparaba? Laura asintió lentamente. En el cajón de mi mesilla de noche, en casa. Siempre guardo algunas de repuesto. Vamos a necesitar analizarlas, dijo el médico con firmeza. Si hay la más mínima posibilidad de que hayan sido alteradas, debemos descartarla inmediatamente. Mientras el doctor hacía anotaciones, Laura cerró los ojos y dejó que su mente vagara hacia los últimos meses. Los detalles que antes parecían insignificantes, ahora cobraban un significado siniestro. Marcos sugiriendo que aumentara su seguro de vida, por si acaso. Sus conversaciones telefónicas susurradas que se cortaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. La forma en que Claudia la miraba durante las pocas cenas sociales a las que habían asistido juntos, como si estuviera midiendo el tiempo. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mireya, su hermana menor, de 31 años, con el cabello rizado recogido en una coleta despeinada y ojeras que delataban noches de vigilia en el hospital. «Buenos días, doctor», saludó Mireya antes de acercarse a Laura. «¿Cómo te sientes hoy, hermana?» «Mireya». Laura extendió su mano y la apretó con fuerza. «Necesito que hagas algo por mí. Es muy importante. Lo que necesites», respondió Mireya inmediatamente, sin vacilar. Las hermanas Vega habían desarrollado un vínculo inquebrantable después de perder a sus padres en un accidente cuando Laura tenía 25 años. Laura miró al doctor Mendoza, quien asintió con un gesto de comprensión. «Necesito que vayas a mi casa y traigas las pastillas del cajón de mi mesilla de noche. Todas. Pero sobre todo, no dejes que Marcos se dé cuenta de lo que estás haciendo». Mireya frunció el ceño, preocupada. «¿Laura? ¿Qué está pasando? Ya bastante raro me parece que Marcos no haya venido a dormir aquí ni una sola noche desde que te internaron. Vino esta mañana», murmuró Laura con amargura. Con ella, el rostro de Mireya se endureció. Como hermana menor, siempre había sido protectora con Laura, y nunca había confiado completamente en Marcos. Había algo en su sonrisa demasiado perfecta, en su forma de hablar que sonaba ensayada. ¿Con Claudia? ¿Aquí? ¿En el hospital? La indignación hizo que su voz subiera de tono. No solo eso. Laura respiró profundamente. Me dijo delante del doctor que yo no soy nada para él, que tiene su vida con ella ahora. Mireya se puso de pie abruptamente, sus puños cerrados. «Ese miserable, ¿cómo se atreve? Cuando te encuentras en esta situación, él...» «Mireya», la interrumpió Laura con voz firme. «Ahora no es momento para la ira. Es momento para la inteligencia. Ve a casa, trae las pastillas, pero hazlo con cuidado. Y si ves a Marcos allí, actúa normal. No queremos que sospeche nada todavía». El doctor Mendoza intervino. «Señorita, cuando traiga las medicinas, venga directamente aquí. No se las entregue a nadie más, solo a mí. Es muy importante que mantengan esto en estricta confidencialidad hasta que tengamos los resultados del laboratorio». Mireya asintió, su expresión mostrando una determinación férrea. «Laura, hay algo más que debes saber», dijo acercándose nuevamente a la cama. «Ayer, cuando fui a tu casa a buscar ropa limpia, escuché a Marcos hablando por teléfono en el jardín. Pensé que era una llamada de trabajo, pero mencionó algo sobre acelerar el proceso y el seguro. No entendí mucho, pero ahora...» Laura y el doctor intercambiaron una mirada significativa. «¿Recuerdas algo más de esa conversación?», preguntó el doctor. «Dijo algo sobre que ella no resistiría mucho más y que Claudia tenía razón sobre el timing. Me pareció extraño, pero pensé que se refería a tu estado de salud de manera preocupada». Mireya se pasó la mano por el cabello. «Ahora me doy cuenta de lo idiota que fui al no prestarlo más atención». Laura sintió como si una pieza del rompecabezas encajara en su lugar. El seguro de vida que Marcos había insistido en aumentar 6 meses atrás. Sus repentinos cuidados médicos. La prisa de Claudia por establecer públicamente su relación. «Doctor», dijo Laura, su voz adquiriendo una claridad que no había tenido en días. «Cuando tenga los resultados de las pastillas, podrá determinar exactamente qué han estado dándome. Con el análisis toxicológico completo, sí. Podremos identificar cualquier sustancia que no debería estar allí». El doctor cerró su libreta. «Pero señora Vega, si sus sospechas son correctas, estamos hablando de algo muy serio. Esto sería...»
Intento de homicidio, completó Laura con una frialdad que sorprendió incluso a su hermana. Mireya se acercó y tomó la mano de Laura entre las suyas. Hermana, todo va a salir bien. Vamos a descubrir la verdad, y ese canalla va a pagar por lo que te ha hecho. Laura asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otra dirección. Si Marcos realmente había estado envenenándola lentamente, si había orquestado todo esto con Claudia, entonces había subestimado completamente a la mujer con la que había estado casado durante 8 años. Mireya, cuando vayas a casa también necesito que busques algo más, dijo Laura, sus dedos moviéndose nuevamente sobre la sábana. En mi oficina, en el archivador gris, hay una carpeta marcada como propiedades. Tráela también. ¿Propiedades? ¿Para qué necesitas? Laura sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que acaba de recordar que tiene cartas muy poderosas en su mano. Porque, querida hermana, creo que Marcos ha olvidado un detalle muy importante sobre quién realmente posee todo lo que él considera suyo. El doctor Mendoza observó a Laura con curiosidad renovada. La mujer frágil y derrotada de esa mañana estaba transformándose ante sus ojos en alguien completamente diferente. Alguien con un plan. Voy ahora mismo, dijo Mireya, dirigiéndose hacia la puerta. Y Laura, pase lo que pase, vamos a asegurarnos de que obtenga justicia. Cuando Mireya salió, Laura se quedó a solas con el doctor. El silencio se extendió entre ellos durante unos minutos, roto solo por el sonido rítmico de los monitores cardíacos. Doctor, dijo finalmente Laura, ¿cuánto tiempo necesita para los análisis? 48 horas para tener resultados preliminares. 72 para el informe completo. Laura calculó mentalmente. 72 horas. 3 días para preparar cuidadosamente su próximo movimiento. 3 días para que Marcos y Claudia creyeran que habían ganado definitivamente. Perfecto, murmuró, cerrando los ojos con una expresión de paz que contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. Es tiempo suficiente. 2 días después, Mireya regresó al Hospital La Paz con una bolsa de plástico sellada y una carpeta manila bajo el brazo. Su rostro reflejaba una mezcla de tensión y determinación. Había seguido las instrucciones de Laura al pie de la letra. Entrar a la casa cuando Marcos no estuviera, actuar con naturalidad si lo encontraba, y sobre todo, no levantar sospechas. ¿Cómo te fue?, preguntó Laura en cuanto su hermana cerró la puerta de la habitación. Marcos no estaba, pero Claudia sí. Mireya se sentó en la silla junto a la cama bajando la voz. Estaba en tu cocina, Laura. En tu cocina, preparando café como si fuera la dueña de la casa. Laura sintió una punzada de ira, pero la controló. Necesitaba mantener la mente fría. ¿Te vio? Sí, pero actué como si fuera lo más normal del mundo. Le dije que venía a buscar más ropa para ti y algunos libros. Hasta la saludé cordialmente. Mireya hizo una mueca de disgusto. Fue una de las actuaciones más difíciles de mi vida. ¿Cómo reaccionó ella? Al principio pareció nerviosa, como si la hubieran sorprendido haciendo algo que no debía. Luego se puso muy territorial. Me preguntó cuánto tiempo más estarías en el hospital, si los médicos habían dado algún pronóstico. Sus preguntas no sonaban a preocupación, Laura. Sonaban a impaciencia. Laura asintió, procesando la información. Cada detalle confirmaba sus sospechas. ¿Conseguiste las pastillas sin que se diera cuenta? Mireya levantó la bolsa sellada. Todas las que encontré. Y tienes razón, había algo extraño. Algunas pastillas en el mismo frasco tenían colores ligeramente diferentes, como si fueran de lotes distintos, o como si algunas fueran falsas, completó Laura. En ese momento, el doctor Mendoza entró en la habitación acompañado de una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño estricto y bata blanca impecable. Señora Vega, le presento a la doctora Beatriz Herrera, jefa del laboratorio de toxicología del hospital, anunció. Ha estado analizando las muestras que nos trajo su hermana. La doctora Herrera se acercó con una expresión seria, llevando en sus manos un informe detallado. Señora Vega, me temo que sus sospechas eran correctas. Comenzó sin rodeos. Hemos encontrado evidencia clara de adulteración en sus medicamentos. El silencio que siguió fue tan denso que Laura pudo escuchar su propio corazón acelerar en el monitor.
Sus pastillas para la hipertensión fueron sustituidas parcialmente por comprimidos que contenían dosis muy altas de digitoxina, continuó la doctora. Es un glucósido cardíaco que, en las cantidades que encontramos, puede provocar arritmias severas, insuficiencia cardíaca e incluso paro cardiorrespiratorio. Mireya se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Están diciendo que alguien estaba intentando matarla? Lo que estamos diciendo, intervino el doctor Mendoza, es que si la señora Vega hubiera continuado tomando estas pastillas adulteradas durante unas semanas más, las consecuencias habrían sido fatales. Laura cerró los ojos, sintiendo una mezcla extraña de alivio y furia. Alivio porque ahora tenía pruebas concretas. Furia porque la persona en quien más había confiado en el mundo había estado literalmente envenenándola. «Doctor, ¿estas pruebas serían válidas ante un tribunal?», preguntó Laura con voz firme. «Absolutamente. Hemos seguido todos los protocolos forenses. Cada pastilla ha sido catalogada, fotografiada y analizada individualmente. Tenemos evidencia irrefutable de adulteración intencional». «Perfecto». Laura abrió los ojos y miró a su hermana. «Ahora muéstrame lo que encontraste en la carpeta de propiedades». Mireya abrió la carpeta manila y comenzó a extraer documentos. Laura observó cada papel con la satisfacción de quien está viendo confirmarse una corazonada que podría cambiar todo. «Aquí están», murmuró, tomando uno de los documentos. «Las escrituras de la Casa de Pozuelo, firmada y registrada a nombre de Laura Vega Morales». Continuó revisando los papeles. «El apartamento de inversión en Malasaña. Laura Vega Morales. Las cuentas bancarias conjuntas donde se depositan sus ingresos como arquitecto». «Fíjate bien, Mireya. ¿Quién aparece como titular principal?». Mireya leyó cuidadosamente el documento. «Laura Vega Morales. Pero, ¿cómo es posible? Siempre pensé que todo estaba a nombre de ambos». Laura sonrió con amargura. «Hace 5 años, cuando Marcos quiso expandir su negocio de consultoría, necesitaba avales para los préstamos bancarios, pero tenía un historial crediticio terrible por unas deudas de la universidad y algunos pagos atrasados de tarjetas de crédito. Los bancos se negaron a prestarle dinero». Laura tomó otro documento. «Así que fui yo quien tuvo que firmar como garante principal de todo. La casa, las inversiones, incluso el coche que él tanto presume. Todo está legalmente a mi nombre porque yo era la única con historial crediticio limpio y ingresos estables como profesora de instituto». Los médicos observaban la explicación con creciente comprensión. Marcos siempre se comportó como si fuera el dueño de todo porque él tomaba las decisiones financieras grandes, pero legalmente. Laura levantó los documentos. «Todo me pertenece a mí. Incluso conociendo esto, ¿él hizo el seguro de vida?», preguntó Mireya. «Ahí está la parte más retorcida de todo». Laura señaló otro papel. «El seguro de vida por 1 millón de euros que él contrató hace 6 meses. ¿Sabes quién aparece como beneficiario? Supongo que él. No. Aparece como beneficiario el cónyuge superviviente, que sería él, pero hay una cláusula que Marcos obviamente no leyó con cuidado. Si el beneficiario está involucrado en la muerte del asegurado, el dinero pasa automáticamente al siguiente familiar directo». Mireya abrió los ojos como platos. «¿Qué serías?» «Yo. Exactamente. Pero eso es irrelevante porque yo no tengo intención de morirme». Laura organizó los documentos con precisión. «Lo importante es que Marcos y Claudia han estado jugando una partida de ajedrez creyendo que conocían todas las piezas del tablero, pero resulta que el rey que pensaban que iban a derrocar controla todo el tablero». La doctora Herrera, que había estado siguiendo la conversación con fascinación profesional, intervino. «Señora Vega, ¿tiene intención de denunciar penalmente lo que ha ocurrido?». Laura consideró la pregunta cuidadosamente. «Doctora, ¿cuáles serían exactamente los cargos?». «Intento de homicidio, como mínimo. Posiblemente también conspiración para cometer asesinatos si puede probarse que actuó con un cómplice. Y con las pruebas que tenemos, ¿habría posibilidades reales de condena?». Con el análisis toxicológico, los testimonios médicos y la evidencia del seguro de vida, yo diría que las posibilidades son muy altas. Laura asintió lentamente, pero había algo en su expresión que sugería que estaba considerando una estrategia más compleja que simplemente acudir a la policía. «Mireya, necesito que hagas algo más por mí», dijo finalmente.
Quiero que llames a Marcos y le digas que los médicos han dicho que mi estado es muy grave, que tal vez no pase de esta semana. Laura, ¿qué estás planeando? Voy a darle a Marcos y a Claudia exactamente lo que creen que quieren. Laura sonrió, pero esta vez había algo calculado en esa sonrisa. Voy a dejar que crean que han ganado. Y luego vamos a ver qué tan bien manejan el éxito. El doctor Mendoza frunció el ceño. Señora Vega, no estoy seguro de entender. Doctor, ¿sería posible que usted me diera el alta en, digamos, 3 días? Oficiosamente, por supuesto. Necesito que Marcos crea que estoy muy enferma, pero en realidad necesito estar en casa para observar qué hace cuando piense que va a heredar todo muy pronto. Eso sería altamente irregular, pero no imposible, ¿verdad? Especialmente si sabe que es la única manera de reunir evidencia suficiente para asegurar que este hombre no pueda hacerle esto a ninguna otra mujer. Los médicos intercambiaron miradas. La propuesta era poco convencional, pero Laura Vega estaba demostrando ser una mujer mucho más astuta de lo que cualquiera había imaginado. Señora Vega, dijo finalmente la doctora Herrera, si vamos a hacer esto, necesitamos garantías de que usted estará segura en todo momento. Las tendrán, respondió Laura con una seguridad que no había mostrado en días. Porque Marcos y Claudia van a estar tan ocupados planeando su futuro juntos, que no se van a dar cuenta de que su futuro acaba de convertirse en su peor pesadilla. Mireya miró a su hermana con una mezcla de admiración y preocupación. Laura, ¿estás segura de esto? Laura tomó la mano de su hermana y la apretó con fuerza. Mireya, durante años he sido la esposa perfecta, la mujer que agacha la cabeza y acepta lo que le toca. Pero ellos cometieron un error muy grave. Sus ojos se endurecieron. Subestimaron completamente con quién se estaban metiendo. Afuera, las luces de Madrid comenzaban a encenderse al atardecer, y Laura observó la ciudad a través de la ventana del hospital, sabiendo que dentro de muy poco regresaría a casa. Pero no sería la misma mujer que había salido de allí 5 días atrás. Esta vez, sería ella quien tendiera la trampa. La llamada de Mireya llegó a Marcos mientras él y Claudia desayunaban en un café de moda en el barrio de Chueca. Era martes por la mañana, y ambos habían pasado la noche anterior celebrando en privado lo que consideraban el inminente final de sus problemas. «¿Mireya?», contestó Marcos sorprendido. La hermana de Laura rara vez lo llamaba directamente. «Marcos, necesito hablar contigo sobre Laura». La voz de Mireya sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. Los médicos dicen que su estado se ha deteriorado mucho en las últimas horas. Marcos intercambió una mirada con Claudia, quien se inclinó para escuchar mejor la conversación. ¿Deteriorado? ¿Cómo de malo?, preguntó, intentando que su voz sonara preocupada. Muy malo, Marcos. El doctor Mendoza dice que tal vez no pase de esta semana. Su corazón está muy débil y han aparecido complicaciones que no esperaban. Claudia no pudo contener una pequeña sonrisa de satisfacción que se formó en sus labios. Marcos la vio y le hizo un gesto para que disimulara. «Dios mío», murmuró Marcos con una actuación que habría impresionado a cualquiera que no conociera sus verdaderas intenciones. «¿Necesita algo? ¿Debería ir al hospital? Ella ha preguntado por ti varias veces. Creo que quiere hacer las paces antes de... Ya sabes». Marcos cerró los ojos fingiendo dolor emocional. «Por supuesto. Iré esta tarde. Gracias por llamarme, Mireya». Cuando colgó, Claudia se acercó y le tomó la mano. «¿Lo escuchaste todo?», le preguntó Marcos en voz baja. Cada palabra. Claudia se mordió el labio inferior tratando de contener su excitación. «Esta semana, Marcos. Esta semana seremos libres. Y ricos», añadió Marcos levantando su taza de café como si fuera una copa de champán. 1.000.000 de euros del seguro, más todas las propiedades que están a nuestros nombres conjuntos. Claudia frunció ligeramente el ceño. «¿Estás seguro de que todo está a nombre de ambos? Porque el otro día, cuando Mireya vino a casa, parecía muy interesada en algunos papeles del despacho de Laura». «Claro que estoy seguro», respondió Marcos con confianza. «Llevo años manejando todas las finanzas de la casa. Laura nunca se ha interesado por esos temas. Todo lo importante está a mi nombre, o a nombre de ambos. ¿Y si ella hubiera cambiado algo antes de caer enferma?». Marcos negó con la cabeza, despectivo. «Laura es demasiado inocente para esas cosas. Confía en mí ciegamente. Nunca se le ocurriría verificar documentos legales o contratos.
Siempre me ha dejado manejar todo eso. Claudia asintió, tranquilizada. En los 6 meses que llevaba siendo la amante de Marcos, había llegado a conocer muy bien tanto sus virtudes como sus puntos ciegos. Su arrogancia era tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. ¿Cuándo crees que deberíamos empezar a preparar las cosas?, preguntó Claudia. Ya he hablado con el abogado. Los papeles del divorcio están listos, pero si Laura muere antes de firmarlos será mucho más simple. Como viudo, heredaré automáticamente todo. ¿Y después? Marcos sonrió con una expresión que sus colegas de trabajo habrían encontrado familiar, la misma que ponía cuando cerraba un contrato especialmente lucrativo. Después, amor mío, venderemos la casa de Pozuelo, el apartamento de Malasaña, y nos iremos a vivir donde siempre hemos soñado, tal vez Barcelona o incluso Portugal. Empezaremos una nueva vida, sin ataduras del pasado. Claudia se recostó en su silla, imaginando ese futuro. A sus 24 años, nunca había tenido dinero real. Había trabajado como dependienta en una tienda de ropa hasta conocer a Marcos, y la posibilidad de una vida sin preocupaciones económicas le parecía un sueño hecho realidad. ¿Deberíamos ir al hospital juntos esta tarde?, preguntó. No, Marcos negó inmediatamente. Es mejor que vaya solo. No queremos parecer insensibles. Después de todo, oficialmente todavía estoy casado con ella. Tienes razón. Pero Marcos, Claudia bajó la voz. Cuando vayas, asegúrate de que realmente está tan mal como dice Mireya. A veces los familiares exageran estas cosas. Marcos asintió, pero en su interior se sentía completamente seguro. Había estado controlando la medicación de Laura durante 3 meses. Sabía exactamente qué efectos debían estar manifestándose en su organismo. La digitoxina era lenta, pero implacable. Si los médicos decían que Laura estaba empeorando, era porque su plan había funcionado a la perfección. Esa tarde, Marcos llegó al Hospital La Paz con un ramo de flores blancas y una expresión cuidadosamente preparada de preocupación marital. Había ensayado frente al espejo la combinación exacta de dolor, esperanza y amor incondicional que un esposo devoto debería mostrar. Cuando entró en la habitación 302, encontró a Laura aparentemente dormida, conectada a más máquinas que la última vez que la había visto. Su piel parecía más pálida, y su respiración sonaba laboriosa. Mireya estaba sentada en la silla junto a la cama, con ojeras profundas y expresión de agotamiento. ¿Cómo está?, preguntó Marcos en voz baja. Muy mal, respondió Mireya sin mirarlo. Ha empeorado mucho desde ayer. Los médicos están preocupados. Marcos se acercó a la cama, y por primera vez en meses sintió algo parecido a la culpa. Pero fue solo un instante. Enseguida recordó a Claudia esperándolo en casa, los planes que habían hecho, la vida que les esperaba. Laura, susurró, tomando su mano. Soy yo. He venido a verte. Laura abrió lentamente los ojos. Cuando lo vio, su expresión mostró una mezcla compleja de emociones que Marcos interpretó como dolor, amor y resignación. Marcos, murmuró con voz débil. Sabía que vendrías. Por supuesto que vine, eres mi esposa. Laura sonrió tristemente. ¿Tu esposa? Hace 2 días me dijiste que no era nada para ti. Marcos miró nerviosamente a Mireya, quien los observaba con expresión indescifrable. Laura, yo estaba confundido, enfadado. No quería decir eso. ¿Dónde está Claudia?, preguntó Laura directamente. Eso no importa ahora. Lo único que importa es que te pongas bien. Laura cerró los ojos por unos segundos como si reuniera fuerzas para hablar. Marcos, si me pasa algo, ¿cuidarás de que todo se resuelva bien? Las propiedades, las cuentas. El corazón de Marcos se aceleró. Esta era exactamente la conversación que había esperado. No digas esas cosas, Laura. Vas a salir de esta. Pero si no salgo, prométeme que no habrá problemas legales, que todo pasará a ti como debe ser. Marcos apretó su mano con lo que esperaba que pareciera devoción. Te lo prometo, pero no va a hacer falta. Los médicos van a encontrar la forma de... Los médicos han hecho lo que han podido, interrumpió Laura. Mireya, ¿podrías dejarnos solos unos minutos? Necesito hablar con mi marido. Mireya dudó un momento, pero finalmente asintió y salió de la habitación. Cuando se quedaron solos, Laura miró directamente a los ojos de Marcos. ¿Me querías, Marcos? ¿Alguna vez me quisiste de verdad? La pregunta lo tomó por sorpresa.
No era lo que esperaba de esta conversación. Claro que te quería, Laura. Te quiero. Entonces, ¿por qué? Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué me hiciste esto? Marcos se sintió incómodo. La conversación estaba tomando un rumbo emocional que no había anticipado. Las cosas entre nosotros se habían enfriado, Laura. Llevábamos años siendo más como compañeros de casa que como marido y mujer. ¿Y eso justificaba engañarme? ¿Humillarme delante de los médicos? No, no lo justificaba. Fue cruel. Lo siento. Laura asintió lentamente. ¿La amas? Marcos vaciló. Era una pregunta trampa. Y lo sabía. Laura, no creo que este sea el momento para... ¿La amas? Insistió ella. Solo quiero saber la verdad antes de... Sí, admitió finalmente. Sí, la amo. Laura cerró los ojos y asintió. Gracias por ser honesto. Al menos en esto. Marcos frunció el ceño. ¿Qué había querido decir con al menos en esto? Laura, ¿a qué te refieres? Pero Laura ya parecía haberse quedado dormida nuevamente. Su respiración se había vuelto más pausada, y el monitor cardíaco mostraba un ritmo más lento. Marcos se quedó allí sentado durante otros 20 minutos, observándola. En su mente, ya estaba calculando tiempos. Si Laura moría esa semana, como había sugerido Mireya, podría tener acceso a las cuentas bancarias y las propiedades en un mes. El seguro de vida tardaría un poco más, pero con un certificado de defunción por causas naturales, no debería haber problemas. Cuando finalmente se levantó para irse, se acercó una última vez a la cama. «Adiós, Laura», susurró. Ella abrió los ojos una vez más y lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. «Adiós, Marcos. Espero que tengas exactamente lo que te mereces». Mientras Marcos salía del hospital, enviando un mensaje a Claudia para contarle que todo había ido según lo esperado, no se dio cuenta de que Laura había abierto los ojos completamente después de que él se fuera. En sus labios se dibujó una sonrisa que nada tenía que ver con la resignación que había mostrado durante su visita. El teatro había sido perfecto. Ahora era momento de que cayera definitivamente el telón. El viernes por la mañana, Laura recibió el alta médica en una operación cuidadosamente orquestada. Oficialmente, los médicos le habían dicho a Marcos que Laura necesitaba cuidados paliativos en casa debido a la gravedad de su estado. En realidad, el doctor Mendoza había coordinado un plan que permitiría a Laura regresar a su hogar con total seguridad, pero manteniendo la fachada de una mujer moribunda. Mireya llegó al hospital con una silla de ruedas y una máscara de oxígeno portátil que Laura no necesitaba realmente, pero que completaba la ilusión perfecta. ¿Estás segura de esto, hermana?, preguntó Mireya mientras ayudaba a Laura a sentarse en la silla. «Todavía podemos ir a la policía directamente». Laura ajustó la máscara sobre su rostro y habló en voz baja. «No, Mireya. Ir a la policía ahora sería la opción fácil, pero quiero que Marcos y Claudia se rebelen completamente. Quiero que el mundo vea exactamente quiénes son cuando creen que han ganado». El trayecto hasta la casa de Pozuelo se hizo en silencio. Laura observaba por la ventanilla del coche las calles familiares de Madrid, sabiendo que regresaba a un hogar que ya no era realmente suyo en términos emocionales, pero que seguía siendo legalmente de su propiedad. Cuando llegaron a la urbanización de chalets adosados donde Laura y Marcos habían vivido durante los últimos 5 años, Laura sintió una punzada de nostalgia. Había plantado ella misma los rosales del jardín delantero. Había elegido el color azul claro de las contraventanas. Había convertido esa casa en un hogar. «Marcos salió hace 1 hora», informó Mireya. «Dijo que iba a buscar medicinas especiales que el médico había recetado». Laura sonrió irónicamente. «Seguramente fue a contarle a Claudia que ya estoy en casa, lista para el acto final». Mireya ayudó a Laura a bajar del coche y a sentarse nuevamente en la silla de ruedas. Habían decidido mantener la actuación incluso cuando estuvieran solas, por si Marcos regresaba inesperadamente. Al entrar en la casa, Laura sintió inmediatamente que algo había cambiado. No era solo la presencia física de otra mujer en su espacio, era algo más sutil. Los cojines del sofá estaban colocados de manera diferente. Había una taza de café en la mesa del salón que ella no reconocía. El ambiente olía ligeramente a un perfume que no era el suyo. «Ha estado viviendo aquí», murmuró Laura. «¿Claudia?» Mireya siguió la mirada de su hermana. «Sí, mira, hasta ha traído sus propias cosas. Esa planta de la ventana no estaba ahí antes».
Y ese marco de fotos. Laura se acercó al marco que había junto al televisor. Donde antes había una foto de su boda con Marcos, ahora había una imagen de Marcos y Claudia abrazados en alguna playa. Era una declaración silenciosa pero poderosa. Claudia ya se consideraba la señora de la casa. Mirella se contuvo a mitad de la frase. No, Mirella, déjala que se instale cómodamente. Cuanto más a gusto se sienta, más sorprendente será cuando descubra la verdad. Laura se dirigió hacia su dormitorio, empujando ella misma la silla de ruedas. Cuando abrió la puerta, la realidad la golpeó como una bofetada. La cama que había compartido con Marcos durante años estaba deshecha, claramente ocupada por 2 personas. Había ropa de mujer en la silla donde Laura solía dejar sus libros. En el tocador, junto a sus propios cosméticos, había productos de belleza que no le pertenecían. «Han estado durmiendo en nuestra cama», dijo Laura con voz extrañamente calmada. «Laura, esto es demasiado. Podemos confrontarlos ahora mismo». «No». Laura se acercó al armario y abrió las puertas. La mitad del espacio que antes ocupaba su ropa, ahora estaba lleno de vestidos y zapatos de Claudia. «Esto es perfecto, Mirella. Esto es exactamente lo que necesitaba ver». Laura tomó su teléfono móvil y comenzó a hacer fotos discretas de cada evidencia de la invasión de Claudia. El dormitorio, el baño con productos de belleza ajenos, el salón con los nuevos objetos decorativos. «¿Qué estás haciendo?» «Documentando. Esto será muy útil más adelante». Laura guardó el teléfono. «Ahora ayúdame a instalarme en la habitación de invitados. Oficialmente no puedo subir escaleras debido a mi estado de salud». Mientras Mirella preparaba la habitación de invitados, Laura se dirigió a su despacho. Era una pequeña habitación en la planta baja que había convertido en su espacio personal para corregir exámenes y preparar clases. Marcos rara vez entraba allí. Abrió el archivador gris y verificó que todos los documentos importantes siguieran en su lugar. Las escrituras de la casa, los contratos de las cuentas bancarias, las pólizas de seguros. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Pero había algo nuevo. En el escritorio de Marcos, que estaba en la esquina opuesta del despacho, encontró papeles que no había visto antes. Eran documentos del abogado de Marcos, borradores de testamentos y papeles de divorcio. Laura leyó cuidadosamente cada documento. Marcos había estado preparando meticulosamente su futuro sin ella. En los borradores de testamento, Claudia aparecía como beneficiaria universal. En los papeles de divorcio, Marcos reclamaba la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. «Qué interesante», murmuró Laura, fotografiando cada página. «Has estado muy ocupado, querido Marcos». En ese momento, escuchó el sonido de llaves en la puerta principal. Marcos había regresado. «Mirella», susurró Laura, «ayúdame a llegar a la habitación de invitados. Rápido». Se instalaron justo a tiempo. Cuando Marcos entró en la casa, Laura estaba recostada en la cama de la habitación de invitados, con la máscara de oxígeno puesta y aspecto de debilidad extrema. «¿Laura?» La voz de Marcos sonó desde el recibidor. «Está aquí», respondió Mirella, «pero está muy cansada del viaje». Marcos apareció en la puerta de la habitación acompañado de Claudia. Era la primera vez que la joven entraba oficialmente en la casa, mientras Laura estaba presente, y su expresión mostraba una mezcla de nerviosismo y triunfo mal disimulado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Marcos, acercándose a la cama. Laura se quitó lentamente la máscara de oxígeno. «Cansada», murmuró, «pero contenta de estar en casa». Claudia se mantuvo en el umbral de la puerta, observando la escena con ojos calculadores. «Los médicos dijeron que necesitas reposo absoluto», dijo Marcos. «Claudia va a ayudarme a cuidarte». Laura miró directamente a Claudia. «Qué considerado de tu parte», dijo con voz débil. «Supongo que ya te has familiarizado con la casa». Claudia se puso ligeramente roja. «Solo quiero ayudar», respondió. «Marcos me ha contado lo enferma que estás». «Sí, estoy muy enferma». Laura volvió a ponerse la máscara de oxígeno y cerró los ojos. «Pero al menos podré morir en mi propia casa, en la casa que tanto amo». Marcos y Claudia intercambiaron una mirada rápida. «Laura, no digas esas cosas», dijo Marcos, pero su tono carecía de convicción. «Es la realidad, Marcos. Los médicos han sido muy claros. Tal vez días, tal vez semanas, pero...» Laura dejó la frase incompleta.
Claudia no pudo evitar una pequeña sonrisa que creyó que nadie había visto. Pero Laura la había visto. Y Mireya también. Bueno, necesitas descansar, dijo Marcos. Mireya, ¿puedes quedarte con ella? Claudia y yo tenemos que resolver algunas cosas. Por supuesto, respondió Mireya. Cuando la pareja salió de la habitación, Laura esperó unos minutos antes de quitarse la máscara y sentarse en la cama. ¿Viste la sonrisa de Claudia?, susurró. La vi. Es escalofriante lo feliz que parecía con la idea de que te estés muriendo. Laura se levantó y se acercó silenciosamente a la puerta para escuchar. Marcos y Claudia estaban hablando en el salón, pero sus voces eran demasiado bajas para entender las palabras. Mireya, necesito que hagas algo muy importante, dijo Laura regresando junto a su hermana. Mañana, quiero que vayas a ver al notario de la familia, don Aurelio Ramírez, en la calle Serrano. Conoce a papá desde hace años. ¿Para qué? Quiero modificar mi testamento. Si realmente voy a morir, Laura sonrió irónicamente. Quiero asegurarme de que mis últimas voluntades estén muy claras. Laura, también quiero que contactes con mi abogado laboral, Jimena Ruiz. Dile que necesito verla urgentemente. Y por último, Laura sacó una tarjeta de negocios del cajón de la mesilla. Quiero que llames a este detective privado. Mireya leyó la tarjeta. Íñigo Salvatierra, ¿para qué necesitas un detective? Porque, querida hermana, si Marcos y Claudia creen que pueden vivir felices en mi casa, gastando mi dinero y durmiendo en mi cama mientras esperan a que me muera, van a descubrir que han subestimado gravemente a Laura Vega. Desde el salón llegó el sonido de risas. Marcos y Claudia estaban claramente celebrando algo. Laura se acercó nuevamente a la puerta, y esta vez pudo escuchar parte de la conversación. El abogado dice que en cuanto tengamos el certificado de defunción, la casa es perfecta para nosotros y con el dinero del seguro, por fin libres de ella. Laura regresó junto a Mireya con una expresión de determinación férrea. ¿Escuchaste eso? Cada palabra. Entonces ya sabes lo que tenemos que hacer. Es hora de que Marcos y Claudia descubran que la mujer, a la que han estado subestimando durante todos estos meses, está a punto de darles la lección más cara de sus vidas. Afuera, el sol de Madrid comenzaba a ocultarse, tiñendo de naranja las ventanas de la casa donde 3 personas creían estar escribiendo el final de una historia, sin saber que en realidad apenas estaba comenzando el acto más dramático de todas sus vidas. El lunes por la mañana, mientras Marcos creía que Laura dormía profundamente en la habitación de invitados, ella se reunía secretamente en un café discreto de Malasaña con 3 personas que cambiarían para siempre el curso de los acontecimientos. Don Aurelio Ramírez, el notario de la familia, era un hombre de 68 años, con gafas de cristales gruesos y una memoria prodigiosa para los detalles legales. Había conocido a los padres de Laura y la había visto crecer desde niña. Jimena Ruiz, su abogada laboral, tenía 42 años y una reputación implacable en los tribunales madrileños. Especializada en derecho civil y familiar, había manejado algunos de los divorcios más complicados de la capital. Íñigo Salvatierra, el detective privado, era un ex policía de 50 años que había montado su propia agencia después de retirarse del cuerpo. Su especialidad eran los casos de infidelidad y fraude matrimonial. «Laura, querida», dijo don Aurelio tomando sus manos entre las suyas, «cuando Mireya me contó lo que está pasando, no podía creerlo. Marcos siempre me pareció, bueno, no especialmente cálido, pero jamás imaginé que fuera capaz de algo así. La gente puede sorprendernos, don Aurelio, y no siempre de manera agradable». Jimena abrió su maletín y extrajo varios documentos. «He revisado toda tu situación legal, Laura. La buena noticia es que tu posición es mucho más sólida de lo que Marcos imagina. La mala noticia es que si él realmente ha estado intentando envenenarte, necesitamos actuar rápido antes de que se dé cuenta de que has descubierto sus planes. ¿Qué opciones tengo?» «Varias». Jimena desplegó los papeles sobre la mesa. «Primero, podemos proceder penalmente por intento de homicidio. Con las pruebas del laboratorio del hospital, tienes un caso sólido. ¿Y civilmente? Aún mejor. Puedes solicitar el divorcio por causa grave, lo que te daría derecho a mantener todos tus bienes sin división. Además, puedes expulsarlo de la casa inmediatamente, ya que técnicamente está ocupando ilegalmente una propiedad que es tuya». Íñigo intervino.
Y yo puedo proporcionarte toda la documentación fotográfica y videográfica que necesites para demostrar la relación extramatrimonial y el comportamiento de ambos. Laura asintió, procesando la información. ¿Cuánto tiempo necesitarían para tener todo listo? 1 semana, respondió Jimena. Pero Laura, hay algo más que debes considerar. Si Marcos descubre que estás viva y en plenas facultades, podría intentar acelerar su plan original. Ya lo he pensado. Por eso quiero que todo esté preparado para este viernes. Don Aurelio frunció el ceño. ¿Este viernes? ¿Por qué esa fecha específicamente? Laura sonrió con una expresión que sus 3 acompañantes nunca le habían visto antes. Porque este viernes Marcos tiene una reunión muy importante con los inversores de su empresa. Una reunión donde planea presentar su nueva situación personal y solicitar un préstamo considerable para expandir su negocio. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Íñigo. Porque anoche escuché toda su conversación telefónica con su socio. Marcos está tan seguro de que voy a morir pronto, que ya está haciendo planes con mi dinero futuro como garantía. Jimena se inclinó hacia adelante. Laura, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que demos a Marcos y Claudia exactamente lo que esperan. Mi muerte. Pero va a ser una muerte muy reveladora. Los 3 intercambiaron miradas de comprensión mezclada con admiración. Necesitarás un certificado médico que confirme tu estado, dijo don Aurelio, para que todo sea legal. El doctor Mendoza ya está preparando la documentación. Oficialmente, estaré internada en cuidados intensivos durante toda la semana. Solo Mireya tendrá acceso a visitarme. ¿Y el plan específico para el viernes?, preguntó Íñigo. Laura respiró profundamente. El viernes a las 5 de la tarde, Marcos tendrá su reunión con los inversores en las oficinas de su empresa, en la Torre Picasso. Estará acompañado de Claudia porque planea presentarla como su futura esposa y socia en el negocio. ¿Y tú? Yo estaré allí también, pero ellos no me esperarán. Esa misma tarde, en la casa de Pozuelo, Marcos recibió una llamada que había estado esperando durante días. ¿Mireya?, contestó con voz cuidadosamente modulada. Marcos. La voz de Mireya sonaba entrecortada. Es sobre Laura. ¿Qué pasa? Ha empeorado mucho. Los médicos la han vuelto a ingresar esta mañana. Dicen que no creen que pase de esta semana. Marcos cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y algo que no quería identificar como culpa. ¿Está consciente? A ratos. Ha preguntado por ti. Dice que quiere verte una última vez. Por supuesto. Iré mañana. Marcos, hay algo más. Ha pedido que llame a su abogado. Quiere arreglar algunos papeles antes de... ¿Qué tipo de papeles? Su testamento. Dice que quiere asegurarse de que todo esté en orden para ti. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Dile que no se preocupe por esas cosas ahora. Solo que se concentre en descansar. Lo haré. Marcos. Sé que las cosas entre vosotros han estado complicadas, pero significa mucho para ella que aún te importe. Cuando colgó, Marcos se dirigió inmediatamente al salón donde Claudia estaba viendo la televisión. Era Mireya, anunció. Laura ha empeorado. La han vuelto a ingresar. Claudia se incorporó inmediatamente. ¿Y? Los médicos no creen que pase de esta semana. Claudia se levantó y se acercó a Marcos, rodeándolo con sus brazos. ¿Estás bien? Sé que esto debe ser difícil para ti, incluso después de todo lo que ha pasado. Marcos la abrazó, pero su mente estaba en otra parte, calculando tiempos, procedimientos, papeleos. ¿Cuándo crees que podremos oficializar nuestra relación?, preguntó Claudia. Pronto, amor, muy pronto. De hecho, he estado pensando, ¿qué te parecería si el viernes, después de mi reunión con los inversores, anunciamos nuestro compromiso? Claudia se separó para mirarlo a los ojos. ¿Tan rápido? ¿Por qué esperar? Una vez que todo esto termine, no habrá nada que nos impida empezar nuestra nueva vida juntos. Claudia sonrió, pero había algo de incertidumbre en su expresión. ¿Y qué van a decir tus socios? ¿Tus amigos? Van a decir que he encontrado la felicidad después de una época muy difícil, y van a felicitarnos. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente, soñando con su futuro libre de complicaciones, no se dio cuenta de que Claudia permanecía despierta a su lado, mirando el techo con expresión preocupada.
Por primera vez desde que había comenzado su relación con Marcos, Claudia estaba empezando a preguntarse si realmente conocía al hombre que dormía junto a ella, y más importante aún, si realmente quería formar parte de lo que estaba a punto de suceder. En el hospital, Laura yacía en una cama que oficialmente registraba su nombre, pero que en realidad estaba ocupada por una paciente diferente que había accedido a formar parte del plan. Los médicos habían coordinado todo meticulosamente. Laura estaba en casa de Mireya, revisando una y otra vez cada detalle de lo que ocurriría el viernes. Los documentos legales estaban preparados. Las pruebas estaban reunidas. Los testigos estaban confirmados. Solo faltaba el momento perfecto para que Marcos y Claudia descubrieran que habían estado jugando una partida en la que nunca tuvieron la menor posibilidad de ganar. El viernes se acercaba, y con él, el final de una historia que había comenzado con traición, había continuado con engaño, y estaba a punto de terminar con una justicia que ninguno de los dos había imaginado posible. El viernes a las 3 de la tarde, Marcos se vistió con su mejor traje azul marino. Era el mismo que había usado en su boda con Laura 8 años atrás, aunque esa ironía no se le pasó por la cabeza. Su mente estaba completamente enfocada en la reunión que cambiaría su vida para siempre. Claudia se había arreglado con especial cuidado. Llevaba un vestido de color crema que había comprado específicamente para la ocasión, zapatos de tacón medio y el collar de perlas que Marcos le había regalado el mes anterior. Se había convertido en una experta en parecer respetable y sofisticada cuando la situación lo requería. ¿Estás nervioso?, le preguntó a Marcos mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo del dormitorio que había pertenecido a Laura. Un poco, pero es una buena nervios. Hoy comienza realmente nuestra nueva vida. Claudia asintió, aunque por dentro sentía una inquietud que no lograba identificar. Había estado despierta gran parte de la noche, pensando en Laura yaciendo en el hospital, probablemente moribunda. Por primera vez en meses, se había planteado seriamente qué tipo de persona era por estar feliz con la muerte inminente de otra mujer. «Marcos, ¿has ido a verla hoy?», preguntó en voz baja. «¿A Laura?». «No. Mireya me dijo que está muy mal, inconsciente la mayor parte del tiempo. Los médicos creen que es cuestión de horas». Claudia tragó saliva. «¿No te sientes mal por estar aquí con sus cosas mientras ella...?» Marcos se giró hacia ella con expresión sorprendida. «Claudia, ¿de dónde viene esto? Hemos hablado de esto 1000 veces. Laura y yo terminamos hace mucho tiempo. Su enfermedad es trágica, pero no podemos parar nuestras vidas por ello. Lo sé, es solo que nada». Marcos se acercó y le tomó las manos. «Después de hoy, después de esta reunión, todo va a ser diferente. Los inversores van a financiar la expansión de mi empresa. Vamos a tener más dinero del que jamás hemos soñado, y podremos empezar de cero. ¿No es eso lo que queremos?». Claudia asintió, empujando sus dudas hacia un rincón de su mente. «Sí, por supuesto que es lo que quiero». A las 4:30, la sala de juntas de la planta 32 de la Torre Picasso estaba preparada para la reunión más importante en la carrera de Marcos Vega. Alrededor de la mesa de caoba se sentaban 5 inversores potenciales, su socio comercial Ricardo Montero y el abogado corporativo de la empresa. Marcos había preparado meticulosamente su presentación. Su empresa de consultoría tecnológica había tenido buenos resultados los últimos 2 años, pero necesitaba una inyección de capital considerable para expandirse al mercado europeo. Los inversores estaban interesados, pero querían garantías sólidas. «Señores», comenzó Marcos activando su presentación en PowerPoint, «como pueden ver en estos gráficos, nuestra proyección de crecimiento para los próximos 3 años es extraordinaria». Durante 20 minutos, expuso cifras, estrategias de mercado y planes de expansión. Los inversores hacían preguntas técnicas que él respondía con confianza. Todo iba exactamente según lo planeado. «Muy impresionante, señor Vega», dijo Carmen Delgado, la inversora principal. «Pero tenemos una preocupación. Este tipo de expansión requiere no solo capital inicial, sino garantías personales considerables. ¿Qué puede ofrecernos como aval?». Marcos sonrió. Esta era la pregunta que había estado esperando. «Me alegra que mencione eso, señora Delgado.
Puedo ofrecer como garantía mi cartera completa de propiedades inmobiliarias, una casa valorada en 650.000 euros en Pozuelo de Alarcón, un apartamento de inversión en Malasaña valorado en 380.000 euros y varios activos financieros que suman aproximadamente 200.000 euros adicionales. Los inversores intercambiaron miradas de aprobación. Eran cifras impresionantes. ¿Y estos activos están libres de cargas?, preguntó otro inversor. Completamente libres. Y para demostrar mi compromiso total con este proyecto, también quiero presentarles a alguien muy especial. Marcos hizo un gesto hacia Claudia. Mi futura esposa, Claudia Bermúdez, quien será socia minoritaria en la nueva estructura empresarial. Claudia se levantó elegantemente y sonrió a los presentes. Es un placer conocerlos. Estoy muy emocionada de formar parte de esta nueva aventura empresarial junto a Marcos. Congratulaciones, dijo Carmen Delgado. ¿Cuándo es la boda? Muy pronto, respondió Marcos. De hecho, tan pronto como se resuelvan algunos asuntos pendientes. En ese momento, sonó el intercomunicador de la sala de juntas. Disculpe, señor Vega, dijo la voz de la secretaria. Hay alguien aquí que dice que necesita verle urgentemente. Una señora que afirma ser su esposa. El silencio en la sala fue absoluto. Marcos se puso pálido. Debe haber algún error, balbuceó. Mi esposa está en el hospital, muy enferma. La señora insiste, señor. Dice que es muy importante y que no puede esperar. Carmen Delgado frunció el ceño. ¿Su esposa, señor Vega? Pero acaba de presentarnos a su futura esposa. Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Es complicado. Mi esposa actual estamos en proceso de divorcio y ella está muy enferma. ¿Quiere que la haga pasar?, insistió la secretaria. Antes de que Marcos pudiera responder, la puerta de la sala de juntas se abrió. Laura Vega entró caminando firmemente, vestida con un traje negro elegante, perfectamente maquillada y con una carpeta de documentos en la mano. No había ni rastro de enfermedad en su apariencia. Buenas tardes, dijo Laura con voz clara y firme. Soy Laura Vega y creo que mi marido les ha estado contando una historia muy interesante sobre sus propiedades. Marcos se levantó tan abruptamente que derribó su silla. Laura, ¿cómo qué, Marcos? ¿Cómo estoy viva? ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo he descubierto tu pequeño plan? Claudia se había puesto completamente blanca y se aferró al respaldo de su silla. Señores inversores, continuó Laura dirigiéndose a la mesa. Me temo que mi marido les ha proporcionado información incorrecta sobre los activos que puede ofrecer como garantía. Desplegó los documentos sobre la mesa. Estas son las escrituras auténticas de la casa de Pozuelo de Alarcón. Como pueden ver, la propietaria legal soy yo, Laura Vega Morales. Marcos no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Carmen Delgado tomó los documentos y los examinó cuidadosamente. Esto es correcto, murmuró. El nombre del titular es efectivamente Laura Vega Morales. ¿Y el apartamento de Malasaña?, preguntó otro inversor. Laura extendió otro documento. También a mi nombre. De hecho, todas las propiedades que Marcos ha mencionado están registradas legalmente a mi nombre, porque yo fui quien firmó como garante principal cuando él no pudo obtener financiación debido a su mal historial crediticio. La sala estaba sumida en un silencio mortal. Marcos intentó hablar, pero no salían palabras de su boca. Pero hay más, continuó Laura. Marcos no solo les ha mentido sobre los activos, también les ha mentido sobre su situación personal. Se dirigió directamente a Claudia. Señorita Bermúdez, ¿sabía usted que Marcos ha estado intentando asesinarme durante los últimos 3 meses? Claudia dio un paso atrás, horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Laura sacó otro conjunto de documentos de su carpeta. Informe toxicológico del Hospital Universitario La Paz. Marcos había estado sustituyendo mis medicamentos para la hipertensión con dosis letales de digitoxina. Si hubiera continuado tomando esas pastillas una semana más, habría muerto de insuficiencia cardíaca. Entregó copias del informe a los inversores, quienes lo leyeron con expresiones de shock creciente. ¿Y cuál era el motivo? Laura miró directamente a Marcos. Un seguro de vida por 1.000.000 de euros que él contrató hace 6 meses, esperando que mi muerte pareciera natural. Carmen Delgado se levantó abruptamente. Señor Vega, esto es monstruoso. ¿Es cierto lo que está diciendo su esposa?
Marcos finalmente encontró su voz. Está loca. Todo esto es una fantasía. Laura está obviamente desequilibrada por su enfermedad. ¿Desequilibrada? Laura sonrió fríamente. Señores, todo lo que he dicho puede ser verificado. Los documentos de propiedad están registrados en el registro de la propiedad. El informe toxicológico está firmado por médicos certificados. Y tengo testigos de las conversaciones donde Marcos y la señorita Bermúdez celebraban mi muerte inminente. Claudia se dirigió hacia la puerta, pero Laura la detuvo. No tan rápido, Claudia. Tú también tienes algunas preguntas que responder. Como por ejemplo, ¿sabías que las pastillas que Marcos me daba estaban adulteradas? Yo no sabía nada, gritó Claudia. Marcos me dijo que estabas enferma naturalmente. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de esta conversación? Laura sacó su teléfono móvil y puso una grabación de audio. Era la voz de Claudia claramente reconocible. Cuanto antes termine esto, más pronto vivimos de verdad. Ella ya está al final, Marcos. Claudia se desplomó en una silla, tapándose la cara con las manos. Los inversores se miraron entre sí con expresiones de disgusto y shock. Señor Vega, dijo Carmen Delgado con voz helada, esto es lo más repugnante que he presenciado en mis 20 años como inversora. No solo ha intentado defraudarnos con propiedades que no le pertenecen, sino que aparentemente es un asesino. No, puedo explicarlo todo. Marcos se acercó desesperadamente a la mesa. Laura está distorsionando los hechos. Yo nunca... Basta, interrumpió otro inversor. Nos vamos. Y puede estar seguro de que esto no se quedará aquí. Vamos a reportar todo lo que hemos escuchado a las autoridades correspondientes. Los inversores comenzaron a recoger sus cosas y dirigirse hacia la puerta. Carmen Delgado se detuvo junto a Laura. Señora Vega, espero que denuncie esto penalmente. Lo que ha hecho su marido es imperdonable. Oh, puede estar segura de que lo haré, respondió Laura. De hecho, la policía ya está en camino. Como si hubiera sido una señal, sonaron golpes en la puerta de la sala de juntas. Policía Nacional, abran la puerta. Marcos miró a Laura con una mezcla de incredulidad y terror. Laura, por favor, podemos resolverlo. ¿Podemos qué, Marcos? ¿Podemos olvidar que intentaste matarme? ¿Podemos fingir que no celebraste mi agonía con tu amante en mi propia casa? Laura se acercó a él y habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. Me dijiste que no era nada para ti, que tenías tu vida con Claudia. Pues bien, querido esposo, ahora vas a descubrir exactamente qué se siente cuando alguien no es nada para el mundo entero. La puerta se abrió y entraron 2 agentes de policía. ¿Marcos Vega?, preguntó uno de ellos. Soy yo, murmuró Marcos, derrotado. Está detenido por intento de homicidio y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Marcos miró una última vez a Laura. En sus ojos ya no había súplica ni amor. Solo había el reconocimiento frío de que había subestimado completamente a la mujer que había intentado destruir. Claudia, sollozando, también fue detenida como cómplice. Cuando la sala se vació, Laura se quedó sola junto a la ventana que daba a todo Madrid. La ciudad se extendía ante ella, y por primera vez en meses, se sintió completamente libre. Había recuperado su vida, su dignidad y su futuro. Pero más que eso, había demostrado que algunas traiciones tienen un precio que los traidores nunca están preparados para pagar. 3 semanas después del arresto de Marcos y Claudia, Madrid bullía con los rumores sobre el caso que los medios habían bautizado como el veneno del amor. Los periódicos locales habían cubierto exhaustivamente la historia de la profesora de instituto, que había fingido su propia muerte para exponer el plan de asesinato de su marido. Laura se encontraba en el despacho de Jimena Ruiz, revisando los últimos documentos del proceso de divorcio que se había acelerado considerablemente debido a las circunstancias extraordinarias del caso. El juez ha aceptado todas nuestras peticiones, anunció Jimena con satisfacción. Divorcio por causa grave, con pérdida total de derechos patrimoniales para Marcos. La casa, el apartamento, las cuentas bancarias, todo queda a tu nombre exclusivo. ¿Y el proceso penal? Va muy bien. El fiscal está pidiendo 15 años para Marcos por intento de homicidio con alevosía y 8 años para Claudia como cómplice. Con las pruebas que tenemos, es muy probable que consigan esas condenas. Laura asintió.
pero su expresión no mostraba triunfo. Había una melancolía en sus ojos que no había estado allí durante el confronto en la Torre Picasso. ¿Estás bien, Laura? Pensé que estarías más contenta con estos resultados. Estoy aliviada, respondió Laura, pero no contenta. Es extraño, Jimena. Durante 8 años pensé que conocía a Marcos. Creí que lo amaba. Y resulta que durante todo ese tiempo, él era capaz de lo que hizo. No es culpa tuya no haber visto su verdadera naturaleza. Los psicópatas pueden ser muy convincentes. ¿Es eso lo que es? ¿Un psicópata? El informe psicológico forense lo sugerirá. Pero Laura, lo importante es que ya no puede hacerte daño. A ti ni a nadie más. Mientras Laura reconstruía su vida legalmente, los efectos de la revelación se extendían como ondas en un estanque, tocando a todas las personas que habían conocido a Marcos y Claudia. En la empresa de consultoría de Marcos, su socio Ricardo Montero se enfrentaba a la difícil tarea de salvar el negocio. Los clientes habían empezado a cancelar contratos, y los empleados buscaban trabajo en otras compañías. La reputación de la empresa estaba arruinada por asociación. No entiendo cómo no me di cuenta, le confesó Ricardo a su esposa esa noche. Trabajé con Marcos durante 5 años. Pensé que lo conocía. A veces las personas nos sorprenden, respondió su esposa, y no siempre de manera agradable. En la familia de Marcos, las repercusiones fueron igualmente devastadoras. Sus padres, Consuelo y Emilio Vega, habían tenido que mudarse temporalmente de su barrio en Leganés, debido al acoso de los periodistas y la vergüenza social. ¿Cómo pudimos criar a un monstruo así?, se preguntaba Consuelo una y otra vez. ¿En qué fallamos como padres? Su hijo menor, Álvaro, de 32 años, había perdido su trabajo como profesor en un colegio privado cuando los padres de los alumnos descubrieron su parentesco con Marcos. La mancha familiar se extendía a todos los miembros de la familia. Para Claudia, las consecuencias fueron aún más brutales. A sus 24 años, se enfrentaba no solo a la posible condena de prisión, sino al colapso total de su mundo social. Sus padres, Miguel y Rosa Bermúdez, habían tenido que hipotecar su pequeña casa en Vallecas para pagar los honorarios del abogado defensor de su hija. La madre de Claudia había desarrollado una depresión severa y había tenido que dejar su trabajo como auxiliar de enfermería. Mi niña no es una asesina, repetía Rosa una y otra vez. Ese hombre la engañó, la manipuló, pero en el fondo, incluso sus padres tenían dudas. Las grabaciones de audio donde Claudia hablaba con frialdad sobre la muerte de Laura habían sido reproducidas en todos los noticiarios. Era difícil reconciliar a la hija que habían criado con la mujer que había celebrado la agonía de otra persona. Las amigas de Claudia la habían abandonado completamente. Su círculo social, compuesto principalmente por jóvenes que trabajaban en tiendas de moda y cafeterías del centro de Madrid, la había expulsado sin contemplaciones. En los grupos de WhatsApp donde antes compartía fotos de sus salidas con Marcos, ahora solo había silencio. En la cárcel de Alcalá Meco, Claudia se enfrentaba a la realidad más dura de su vida. Sus compañeras de celda, al enterarse de que estaba acusada de intentar matar a otra mujer por dinero, la habían convertido en su objetivo favorito de humillación. «Mira, la princesita que quería ser rica», le gritaban durante las comidas. «¿Dónde está tu novio millonario ahora?». Claudia había perdido 8 kilos en un mes. Su cabello rubio, antes perfectamente cuidado, ahora colgaba grasiento y sin vida. Las ojeras profundas bajo sus ojos mostraban las noches de insomnio, aterrorizada por lo que le esperaba. Su abogado de oficio, un hombre mayor sin mucho interés en el caso, le había dicho sin rodeos que sus posibilidades de evitar la cárcel eran nulas. «Las grabaciones son devastadoras, señorita Bermúdez. Su voz celebrando la muerte de la víctima, el jurado no va a tener compasión». Claudia había intentado escribir cartas a Laura, pidiendo perdón, explicando que había sido manipulada por Marcos, pero cada vez que comenzaba a escribir, recordaba las grabaciones donde su propia voz sonaba tan fría, tan calculadora. No había justificación posible para lo que había dicho, para lo que había sentido. Sus padres ya casi no la visitaban, no por falta de amor, sino porque cada visita significaba más humillación pública, más vecinos que lo señalaban y murmuraban. La pequeña tienda de comestibles donde trabajaba su padre había perdido la mitad de sus clientes. «Mi hija no es una asesina», repetía su madre a quien quisiera escuchar,
pero cada vez sonaba menos convincente, incluso para ella misma. Mientras tanto, Marcos se comportaba de manera completamente diferente en la cárcel de Soto del Real. Había contratado al mejor abogado criminalista que el dinero podía comprar y se había declarado inocente de todos los cargos. Su estrategia defensiva se basaba en alegar que Laura había orquestado todo como una venganza elaborada por descubrir su infidelidad. Según su versión, las pruebas toxicológicas habían sido fabricadas, y Laura había adulterado ella misma sus propias medicinas para inculparlo. Es una mujer despechada con conocimientos suficientes para planear esto, le decía a su abogado. Ella es profesora, es inteligente, y tenía acceso a mi medicación tanto como yo a la suya. Su abogado, sin embargo, no era optimista. Marcos, las pruebas en tu contra son abrumadoras. Las grabaciones, los testimonios médicos, los documentos del seguro de vida. Sería más conveniente negociar una reducción de condena, a cambio de confesar. No voy a confesar algo que no hice, insistía Marcos con la misma arrogancia que había mostrado durante años. Pero en la intimidad de su celda, especialmente durante las largas noches de insomnio, Marcos comenzaba a enfrentarse a una realidad que nunca había contemplado, que sus acciones tenían consecuencias reales, y que Laura había resultado ser mucho más formidable de lo que jamás había imaginado. En el instituto donde Laura trabajaba como profesora de literatura, sus colegas la recibieron con una mezcla de admiración y curiosidad morbosa cuando regresó después de 2 meses de baja médica. «Laura, no sabes cuánto nos alegramos de verte», le dijo Carmen, la directora. Ha sido muy difícil ver tu nombre en los periódicos de esa manera. Para mí también ha sido difícil, respondió Laura, pero necesitaba volver a la normalidad, y este lugar siempre ha sido mi refugio. Sus alumnos de segundo de bachillerato la recibieron con un silencio respetuoso que gradualmente se transformó en el bullicio habitual de adolescentes. Para ellos, Laura se había convertido en una especie de heroína real, alguien que había luchado contra el mal y había ganado. Durante el recreo, se acercó Pilar, una de sus alumnas más brillantes. «Señorita Vega, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Pilar. ¿Cómo supo que tenía que luchar? Me refiero, ¿cómo encontró las fuerzas para hacer lo que hizo?» Laura consideró la pregunta cuidadosamente. «Sabes, Pilar, durante mucho tiempo creí que ser una buena esposa significaba aceptar todo en silencio. Pero luego me di cuenta de que hay una diferencia entre ser paciente y ser víctima, y decidí que no iba a ser víctima de nadie, ni siquiera de alguien a quien había amado. ¿Y no tiene miedo de estar sola ahora?» Laura sonrió, y por primera vez en meses, fue una sonrisa genuinamente feliz. Al principio sí tenía miedo, pero luego descubrí algo muy importante. Estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser una elección, y a veces es la mejor elección que puedes hacer. Esa tarde, cuando Laura regresó a su casa en Pozuelo, su casa, ahora indiscutiblemente suya, se sentó en el jardín donde había plantado los rosales años atrás. Estaban floreciendo otra vez después del duro invierno. Había recibido varias invitaciones para salir de colegas y amigos que querían demostrarle su apoyo, pero esa noche solo quería estar en paz consigo misma. Sacó su teléfono móvil y marcó el número de Mireya. «¿Cómo te ha ido tu primer día de vuelta al trabajo?», preguntó su hermana. «Bien, diferente pero bien. Los chicos han sido muy respetuosos, y mis colegas, están siendo muy protectores conmigo. ¿Y cómo te sientes tú?». Laura miró los rosales, después la casa que había recuperado, finalmente el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer madrileño. «Me siento libre, Mireya. Por primera vez en años, me siento completamente libre». Y era cierto. A pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo que había perdido y todo lo que había tenido que enfrentar, Laura Vega había encontrado algo que no había tenido en años: la posibilidad de construir una vida que fuera completamente suya. El juicio aún estaba pendiente, y habría más días difíciles por delante, pero por primera vez desde que había descubierto la traición de Marcos, Laura se sentía preparada para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera traerle. Después de todo, había sobrevivido a lo peor que alguien podía hacerle. Lo que viniera después no podía ser más difícil que lo que ya había superado. 6 meses después del arresto,
Los juzgados de Plaza de Castilla se convirtieron en el epicentro de uno de los casos criminales más seguidos de Madrid. La sala segunda de lo penal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares cuando comenzó el juicio contra Marcos Vega y Claudia Bermúdez. Laura entró en la sala acompañada de Mireya y Jimena Ruiz, vestida con un traje gris sobrio que proyectaba la seriedad y dignidad que había mantenido durante todo el proceso. Su aspecto contrastaba notablemente con el de los acusados. Marcos había perdido peso, y su habitual arrogancia había sido reemplazada por una nerviosidad evidente, mientras que Claudia parecía una sombra de la mujer segura que había sido meses atrás. El juez presidente, honorable magistrado Enrique Solana, un hombre de 60 años con una reputación implacable en casos de violencia de género, abrió la sesión. Se da inicio al juicio oral contra Marcos Vega Hernández, acusado de intento de homicidio con alevosía, y Claudia Bermúdez López, acusada de complicidad en intento de homicidio. Fiscal, puede comenzar su exposición inicial. La fiscal Carmen Mendizábal, una mujer de 45 años especializada en crímenes violentos, se levantó con una carpeta voluminosa de evidencias. Señorías, lo que vamos a demostrar durante este juicio es uno de los casos más calculados y despiadados de intento de asesinato que he visto en mis 20 años de carrera. Comenzó con voz firme. El acusado Marcos Vega planificó meticulosamente el asesinato de su esposa Laura Vega durante un periodo de 3 meses, utilizando veneno de acción lenta para simular una muerte natural y cobrar un seguro de vida millonario. La acusada Claudia Bermúdez no solo conocía este plan, sino que lo alentó activamente. La fiscal desplegó sobre la mesa las pruebas que se habían acumulado durante la investigación. Las pruebas son abrumadoras. Análisis toxicológicos que demuestran la presencia de digitoxina en niveles letales en los medicamentos de la víctima, grabaciones de audio donde los acusados celebran la muerte inminente de Laura, documentos que prueban la contratación del seguro de vida 6 meses antes del inicio del envenenamiento, y testimonios médicos que confirman que sin la intervención del Hospital La Paz, Laura Vega habría muerto en cuestión de semanas. El abogado defensor de Marcos, un criminalista caro llamado Alfonso Ruiz Gallardo, intentó inmediatamente sembrar dudas. Señorías, mi cliente es víctima de una conspiración elaborada por una mujer despechada que descubrió su infidelidad y decidió vengarse de la manera más cruel posible. Laura Vega, con conocimientos suficientes y acceso a medicamentos, orquestó esta farsa para destruir a mi cliente. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Laura mantuvo la compostura, pero Mireya apretó su mano con fuerza. El primer día del juicio se centró en las pruebas técnicas. El doctor Mendoza testificó durante 2 horas sobre el estado de Laura, cuando llegó al hospital, y los hallazgos posteriores. La paciente presentaba todos los síntomas clásicos de intoxicación por digitoxina, explicó. Arritmias cardíacas severas, náuseas crónicas, confusión mental intermitente. Cuando analizamos sus medicamentos habituales, encontramos que alguien había sustituido sus pastillas para la hipertensión con comprimidos que contenían dosis letales de este glucósido cardíaco. Doctor, preguntó la fiscal, ¿habría muerto Laura Vega si hubiera continuado tomando esos medicamentos? Sin ninguna duda. En 2 o 3 semanas más, habría sufrido un paro cardíaco irreversible. ¿Y habría sido posible detectar el envenenamiento en una autopsia rutinaria? Muy difícil. La digitoxina se metaboliza rápidamente y sus síntomas imitan perfectamente un fallo cardíaco natural, especialmente en una paciente con antecedentes de hipertensión. El segundo día, la doctora Beatriz Herrera del Laboratorio de Toxicología presentó el análisis detallado de las pastillas. Encontramos que aproximadamente el 60% de las pastillas en el frasco habían sido sustituidas por comprimidos artesanales que contenían digitoxina pura, testificó. La cantidad era tan precisa que sugiere conocimiento farmacológico o consulta con alguien que tuviera esos conocimientos. La fiscal mostró al jurado las fotografías de las pastillas originales y las falsificadas. ¿Podría una persona común distinguir entre las pastillas originales y las adulteradas? No a simple vista. Quien hizo esto se tomó mucho cuidado en que fueran visualmente idénticas. El tercer día fue devastador para los acusados.
La fiscal reprodujo las grabaciones de audio que Íñigo Salvatierra había obtenido durante su investigación. La voz de Claudia resonó por toda la sala. Cuanto antes termine esto, más pronto vivimos de verdad. Ella ya está al final, Marcos. Seguida de la respuesta de Marcos. El seguro está todo arreglado. 1.000.000 de euros, amor. Y las propiedades valen otro 1.000.000 más. Seremos libres y ricos. El silencio en la sala era sepulcral. Varios miembros del jurado miraron a los acusados con expresiones de disgusto evidente. Cuando Claudia escuchó su propia voz, se desplomó en su silla y comenzó a sollozar. Su abogado de oficio, claramente superado por la situación, intentó objetar. Señoría, estas grabaciones podrían haber sido manipuladas. ¿Tiene pruebas de esa manipulación?, preguntó el juez secamente. No, señoría, pero... Entonces la objeción es denegada. El cuarto día llegó el momento más esperado, el testimonio de Laura. Cuando se dirigió al estrado, toda la sala guardó silencio. Vestía un traje azul marino y llevaba el cabello recogido en un moño sencillo. Su aspecto era el de una mujer que había sobrevivido a lo impensable y había salido fortalecida. Señora Vega, comenzó la fiscal, cuéntenos cómo comenzó a sospechar que alguien estaba alterando sus medicamentos. Laura habló con voz clara y firme, relatando los meses de síntomas extraños, la actitud repentinamente cuidadosa de Marcos, y finalmente, la humillación en el hospital que la había llevado a cuestionar todo. ¿En algún momento sospechó que su esposo pudiera estar intentando matarla? No inmediatamente. Durante 8 años de matrimonio, Marcos nunca había mostrado violencia física. Pero cuando empecé a conectar su comportamiento con mis síntomas, con el seguro de vida que había contratado, con la presencia constante de Claudia en nuestras vidas, todo comenzó a tener sentido. ¿Cómo se sintió cuando descubrió la verdad? Laura miró directamente a Marcos, quien evitó su mirada. Me sentí traicionada de una manera que no creía posible. No solo me habían sido infiel, habían intentado asesinarme lentamente. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que para ellos, yo era simplemente un obstáculo que había que eliminar. El abogado de Marcos intentó desacreditar su testimonio durante el contrainterrogatorio. Señora Vega, ¿no es cierto que usted orquestó todo esto como venganza por descubrir la infidelidad de su marido? No, eso es completamente falso. ¿No es cierto que usted tiene conocimientos de química por su formación como profesora? Soy profesora de literatura, no de química o farmacología. Pero tuvo acceso a los medicamentos de su marido tanto como él a los suyos. Sí, pero yo no tenía motivos para matarlo. Él sí tenía motivos para matarme. Un seguro de vida millonario y una amante que esperaba heredar mi fortuna. El contrainterrogatorio fue un fracaso total para la defensa. Laura mantuvo la calma y respondió cada pregunta con precisión, sin dejarse intimidar. El quinto día, Marcos decidió testificar en su propia defensa, contra el consejo de su abogado. Fue una decisión catastrófica. Señor Vega, preguntó su abogado, ¿mató usted o intentó matar a su esposa? Por supuesto que no. Todo esto es una elaborada venganza de Laura. Ella descubrió mi relación con Claudia y decidió destruirme. ¿Cómo explica las grabaciones donde se le escucha hablar sobre el seguro de vida y la muerte de su esposa? Esas conversaciones han sido sacadas de contexto. Claudia y yo estábamos hablando hipotéticamente sobre lo que pasaría si Laura moría por su enfermedad natural. Fue entonces cuando la fiscal tomó el control del interrogatorio. Señor Vega, ¿considera usted hipotética la frase, cuanto antes termine esto, más pronto vivimos de verdad? Eso se refería a... ¿Se refería a qué, exactamente? ¿A acelerar la muerte natural de su esposa? No, yo no dije eso. ¿Niega usted haber contratado un seguro de vida por 1.000.000 de euros para su esposa, 6 meses antes de que comenzaran sus síntomas? El seguro era una precaución normal. ¿Una precaución contra qué? Su esposa tenía 34 años y gozaba de buena salud, hasta que comenzó a tomar las medicinas que usted le preparaba. Marcos comenzó a sudar visiblemente. ¿Niega haber tenido acceso exclusivo a los medicamentos de su esposa durante los 3 meses en que fue envenenada? Laura también tenía acceso. Pero ¿quién insistía en prepararle las pastillas cada mañana? ¿Quién se había convertido repentinamente en el esposo más atento del mundo después de 8 años de desinterés? Marcos no pudo responder.
Su coartada se desmoronó completamente bajo el peso de las preguntas precisas de la fiscal. Claudia también testificó, pero su declaración fue igualmente desastrosa. Entre lágrimas, intentó culpar a Marcos de todo. Él me dijo que Laura tenía una enfermedad terminal. Sollozó. Me dijo que los médicos le habían dado pocos meses de vida. Yo nunca supe que él estaba envenenándola. Entonces, ¿por qué celebraba usted su muerte inminente en las grabaciones? Preguntó la fiscal. Yo estaba confundida. Marcos me hacía creer que su muerte era inevitable y que mientras antes ocurriera, menos sufriría ella. ¿Y el comentario sobre vivir de verdad cuando ella muriera? Claudia no pudo responder. Su versión carecía de credibilidad y contradecía las pruebas de audio donde claramente mostraba conocimiento y complicidad en el plan. El último día del juicio, ambos abogados defensores presentaron alegatos desesperados, pero las pruebas eran abrumadoras. La fiscal, en su alegato final, fue demoledora. Señorías, este ha sido un caso de avaricia, traición y crueldad calculada. Marcos Vega intentó asesinar a su esposa de la manera más cobarde posible, envenenándola lentamente mientras fingía cuidarla. Claudia Bermúdez no solo conocía este plan, sino que lo alentó activamente. Ambos celebraron la agonía de una mujer inocente, mientras planeaban gastar el dinero de su muerte. El jurado se retiró a deliberar durante 6 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime. Culpable de intento de homicidio con alevosía para Marcos Vega. Culpable de complicidad en intento de homicidio para Claudia Bermúdez. El juez Solana pronunció las sentencias sin vacilar. Marcos Vega Hernández es condenado a 18 años de prisión. Claudia Bermúdez López es condenada a 10 años de prisión. Además, ambos deberán pagar una indemnización conjunta de 500,000 euros a la víctima por daños morales y físicos. Cuando se leyó la sentencia, Claudia se desplomó completamente, mientras Marcos permanecía inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Laura, sentada en la primera fila, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. No era alegría lo que sentía, sino un profundo alivio. La justicia había prevalecido. Mientras los condenados eran esposados y llevados de vuelta a prisión, Marcos miró una última vez hacia Laura. En sus ojos ya no había arrogancia ni manipulación. Solo había la realización devastadora de que había perdido absolutamente todo, y que la mujer a quien había intentado destruir había resultado ser infinitamente más fuerte que él. Laura salió del juzgado bajo la luz del sol madrileño, sabiendo que finalmente podía cerrar este capítulo de su vida y comenzar verdaderamente de nuevo. Un año después del juicio, Laura Vega caminaba por los pasillos del Instituto Ramón y Cajal, con una confianza que no había tenido en años. Era viernes por la tarde, y acababa de terminar su última clase de literatura del curso. Sus alumnos la habían despedido con aplausos espontáneos, algo que había comenzado a ocurrir con frecuencia desde que se había corrido la voz de que la profesora que venció al veneno había sido promocionada a jefa del departamento de literatura. «Laura, ¿tienes un minuto?», le preguntó Carmen, la directora, asomándose por la puerta de su despacho. «Por supuesto. Han llamado del Ministerio de Educación. Quieren que presentes tu programa de prevención de violencia de género en un congreso de educadores de la Comunidad de Madrid. Es en octubre». Laura sonrió. Durante los últimos meses había desarrollado un programa educativo para adolescentes sobre reconocimiento de relaciones tóxicas y manipulación psicológica. Lo que había comenzado como una forma de procesar su propia experiencia, se había convertido en una herramienta pedagógica que otros institutos habían solicitado. Será un honor. ¿Sabes cuántos institutos han solicitado ya el programa? 28, en la Comunidad de Madrid. Laura, lo que has creado está ayudando a muchos jóvenes. Esa tarde, Laura llegó a su casa de Pozuelo y se detuvo como siempre en el jardín. Los rosales que había plantado años atrás estaban en su mejor momento, floreciendo exuberantes bajo el sol de junio. Había añadido nuevas variedades durante el último año. Rosas amarillas que simbolizaban la amistad, rosas blancas que representaban nuevos comienzos. La casa había sido completamente renovada. Había eliminado todo rastro de la decoración que compartía con Marcos, pintado las paredes de colores más claros y convertido el antiguo despacho de él
en una biblioteca personal donde escribía por las tardes. Su teléfono sonó mientras regaba las plantas. Laura, soy Mireya. ¿Estás libre esta noche? Gonzalo ha conseguido mesa en ese restaurante japonés que tanto te gusta. Mireya se había casado 6 meses atrás con Gonzalo, un profesor de historia que había conocido durante el juicio. Él había estado presente como espectador, fascinado por el caso, y se había acercado a Mireya después de una de las sesiones para expresar su admiración por el valor de Laura. Lo que comenzó como una conversación sobre justicia se había convertido en amor. Me encantaría, pero tengo una cita, respondió Laura con una sonrisa que su hermana no pudo ver, pero definitivamente escuchó en su voz. ¿Una cita? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? Se llama Adrián. Es psicólogo forense. Trabajó como perito en mi caso, aunque no llegamos a hablar durante el juicio. Nos conocimos el mes pasado en una conferencia sobre trauma y resiliencia. Mireya prácticamente gritó de emoción. Laura, ¿por qué no me habías dicho nada? Porque quería estar segura de que esto es real, no un rebote emocional, y porque quería asegurarme de que puedo confiar otra vez en mi propio juicio sobre las personas. ¿Y puedes? Laura miró hacia la ventana de su sala, donde había colgado un pequeño cuadro que había pintado ella misma. Era un autorretrato, pero no se parecía en nada a la mujer tímida y complaciente que había sido durante años. Esta mujer tenía ojos firmes y una sonrisa segura de sí misma. Sí, Mireya, puedo. He aprendido a escuchar a mi intuición sin dejarme cegar por lo que quiero creer que es verdad. 2 horas después, Laura se encontraba en La Chata, un restaurante pequeño y acogedor en Malasaña, sentada frente a Adrián Gutiérrez, un hombre de 38 años con ojos grises inteligentes y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. ¿Cómo van los casos nuevos en el juzgado?, preguntó Laura mientras probaba su risotto de setas. Difíciles, como siempre. Ayer tuve que evaluar a una mujer cuyo marido la había estado controlando psicológicamente durante 10 años. Me recordó mucho a tu caso, aunque sin el componente del envenenamiento. Laura asintió. Había aprendido que no necesitaba evitar hablar sobre su experiencia. De hecho, hablar de ello con alguien que entendía la psicología detrás del abuso había sido liberador. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende al mirar hacia atrás?, dijo Laura. No es que Marcos fuera capaz de intentar matarme, es que yo era capaz de ser mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Es algo que veo constantemente en mi trabajo, respondió Adrián. Las personas no conocen su propia fortaleza hasta que se ven obligadas a usarla. Tú no solo sobreviviste, prosperaste, y ahora estás ayudando a otros a hacer lo mismo. Laura sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el vino que habían compartido. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Adrián. Por supuesto. ¿Tienes miedo de volver a confiar en alguien? Laura consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo en lo que había pensado mucho durante los últimos meses. Tenía miedo, pero me di cuenta de que el miedo no puede gobernar mi vida. La diferencia es que ahora sé qué señales buscar. Sé reconocer la manipulación, el control disfrazado de cuidado, las mentiras envueltas en palabras bonitas. ¿Y qué señales ves cuando me miras a mí? Laura sonrió. Veo a alguien que me hace preguntas directas en lugar de decirme lo que cree que quiero escuchar. Veo a alguien que respeta mis límites sin que tenga que explicárselos. Y veo a alguien que se interesa por mi trabajo y mis logros, no solo por mi aspecto o lo que puedo hacer por él. Adrián extendió su mano sobre la mesa y Laura la tomó sin vacilar. Laura, me gustaría conocerte mejor, sin prisas, sin presiones, solo conocerte. Me gustaría eso también. Mientras Laura disfrutaba de su nueva vida, muy lejos de allí, en la cárcel de Soto del Real, Marcos Vega pasaba su tiempo de manera muy diferente. Su celda era pequeña y gris, compartida con un hombre condenado por robo a mano armada que lo despreciaba abiertamente. Sus días consistían en trabajo en la lavandería de la prisión, comidas insípidas, y las largas horas de la noche donde no podía evitar pensar en todo lo que había perdido. Su socio Ricardo había liquidado la empresa 6 meses atrás. Sus padres lo visitaban una vez al mes, pero las conversaciones eran tensas y dolorosas. Su hermano Álvaro había encontrado trabajo en otra ciudad y había cambiado su apellido para evitar la asociación. Marcos había perdido 25 kilos. Su cabello había comenzado a encanecer prematuramente y desarrollado un tic nervioso en el ojo izquierdo
que se intensificaba cuando otros presos mencionaban su caso. Veneno, le gritaban a veces durante las comidas. ¿Cómo está tu millonaria esposa? Los otros internos habían visto las noticias. Sabían que Laura había recibido una indemnización considerable, que había prosperado profesionalmente, que había convertido su tragedia en una historia de éxito. Para ellos Marcos no era solo un asesino fallido, era un perdedor que había intentado matar a una mujer y había terminado haciéndola rica y famosa. En sus noches de insomnio, Marcos no podía evitar preguntarse cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento había decidido que matar a Laura era una opción? ¿Cuándo había perdido completamente su humanidad? Pero las respuestas nunca llegaban. Solo el silencio de una celda de prisión y la certeza de que le quedaban 17 años más de lo mismo. Claudia había tenido aún menos suerte. En la cárcel de mujeres de Alcalá Meco, se había convertido en una paria absoluta. Las otras internas la evitaban por completo cuando se enteraron de que había intentado matar a otra mujer por dinero. Nadie quería asociarse con alguien tan calculadora y fría. Sus padres habían perdido su casa para pagar las deudas legales. Su madre había desarrollado una depresión severa que requería medicación constante. Su padre trabajaba ahora como conserje nocturno, un trabajo que le permitía evitar las miradas y comentarios durante el día. Claudia pasaba la mayor parte de su tiempo en aislamiento voluntario, leyendo libros de la biblioteca de la prisión. Había descubierto que la lectura era la única forma de escapar de la realidad, de lo que había hecho y dónde había terminado. Ocasionalmente, alguna compañera de trabajo de su madre le contaba que Laura había sido promocionada en el instituto o que estaba dando charlas sobre prevención de violencia. Cada vez que escuchaba estas noticias, Claudia sentía una mezcla de envidia y arrepentimiento que la mantenía despierta durante noches enteras. Laura había construido algo positivo de su trauma, todo lo que Claudia había querido ser, pero había intentado conseguir de la manera más horrible posible. 9 años más. Ese era el tiempo que le quedaba para vivir con las consecuencias de sus decisiones. De vuelta en Madrid, Laura caminaba por el retiro de la mano de Adrián. Era domingo por la mañana, y habían decidido pasar el día explorando el parque y visitando el Museo del Prado. ¿Sabes qué me gusta más de ti?, le preguntó Adrián mientras se sentaban junto al estanque. Dime, que no finges ser alguien que no eres. Eres directa, honesta, fuerte. No intentas esconder tu pasado ni pretender que no te afectó. Simplemente lo has integrado como parte de quien eres ahora. Laura observó a las familias que pasaban por el parque, los niños corriendo, las parejas de ancianos caminando lentamente. Vida normal, cotidiana, hermosa en su simplicidad. Hay algo que necesito decirte, dijo Laura. ¿Qué? He decidido escribir un libro, sobre toda la experiencia, no como víctima, sino como sobreviviente. Quiero que otras mujeres sepan que es posible salir de situaciones imposibles. Creo que es una idea maravillosa. ¿Cómo vas a llamarlo? Laura sonrió. El veneno y la rosa, porque las dos cosas estuvieron presentes en mi historia. El veneno que casi me mata, y las rosas que seguí plantando incluso cuando creía que no viviría para verlas florecer. Adrián la besó suavemente. Me encanta, y me encanta que hayas encontrado una manera de convertir tu dolor en esperanza para otros. Esa noche, Laura se sentó en su estudio con su ordenador portátil abierto. La página en blanco la esperaba, lista para recibir las primeras palabras de lo que sabía que sería el proyecto más importante de su vida. Escribió: Mi nombre es Laura Vega, y hace 2 años, el hombre al que amaba intentó matarme envenenándome lentamente. Esta es la historia de cómo sobreviví, cómo luché, y cómo descubrí que tenía una fuerza que nunca supe que poseía. Pero más que eso, es la historia de cómo una mujer puede perderlo todo, y aún así encontrar la manera de ganar algo mucho más valioso: su libertad, su dignidad y su futuro. Se detuvo y miró por la ventana hacia su jardín. Las rosas estaban dormidas bajo la luz de la luna, pero sabía que mañana volverían a florecer, al igual que ella. Laura Vega había comenzado esta historia como víctima, pero la terminaría como algo mucho más poderoso, como una mujer que había tomado control total de su propia narrativa. Y esa era la victoria más dulce de todas. En su última entrada de diario esa noche, Laura escribió: Hoy me di cuenta de algo importante. Durante años,
Viví mi vida esperando que otros me dieran valor, esperanza, amor. Esperaba que Marcos me hiciera feliz, que me diera propósito, que me completara. Cuando descubrí que había intentado matarme, al principio pensé que había perdido todo, pero en realidad fue cuando comencé a encontrarlo todo. Ahora sé que la felicidad no es algo que alguien más puede darte, es algo que construyes con tus propias decisiones día a día. El propósito no viene de ser la esposa perfecta de alguien más, viene de usar tus experiencias, incluso las más dolorosas, para crear algo significativo. Y el amor, el verdadero amor no requiere que sacrifiques quién eres, requiere que seas exactamente quien eres, con toda tu fuerza y toda tu vulnerabilidad. Marcos quiso matarme porque pensó que yo era débil. Claudia celebró mi agonía porque creyó que yo era insignificante. Ambos se equivocaron completamente. No soy débil, soy resiliente. No soy insignificante, soy poderosa. Y no soy víctima, soy sobreviviente. Mañana seguiré construyendo la vida que merezco, una vida que es completamente mía. Cerró el diario, apagó las luces, y se fue a dormir sabiendo que había ganado la batalla más importante de su vida, la batalla por recuperar su propia historia. Y en esa historia, ella era tanto la heroína como la autora del final feliz que siempre había merecido. 5 años después, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 15 de junio, 2030. El jardín de la casa de Laura estaba en su máximo esplendor. Los rosales que había plantado años atrás se habían extendido por todo el perímetro, creando un muro natural de flores rojas, blancas y amarillas que perfumaba toda la manzana durante las tardes de verano. Laura, ahora de 39 años, se encontraba arrodillada junto al parterre nuevo que había creado en la esquina del jardín. Sus manos, protegidas por guantes de jardinería, trabajaban la tierra con la misma precisión y cuidado que había aprendido a aplicar a todos los aspectos de su vida. «Mamá, ¿puedo ayudar?», preguntó una voz pequeña a sus espaldas. Laura se giró para ver a Elena, de 4 años, con sus rizos castaños despeinados y las mejillas sonrosadas por haber estado corriendo por el jardín. Era una niña que había heredado la determinación férrea de su madre y la paciencia tranquila de su padre. «Por supuesto, cariño. Ven, vamos a plantar estas nuevas flores». Adrián apareció desde la cocina con una bandeja de limonada casera y una sonrisa que, 5 años después, seguía haciendo que Laura sintiera mariposas en el estómago. «¿Cómo van mis jardineras favoritas?», preguntó dejando la bandeja en la mesa de jardín que habían comprado el año anterior. «Elena tiene muy buena mano para esto», respondió Laura observando cómo su hija colocaba cuidadosamente una plántula de lavanda en el agujero que habían hecho. «Creo que va a ser mejor jardinera que yo». Adrián se sentó en la hierba junto a ellas. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre expandir el jardín hacia la parte de atrás. ¿Qué te parece si este verano construimos un pequeño invernadero?» Laura sonrió. La idea de un invernadero la emocionaba tanto como le habría emocionado un viaje a París en sus años de juventud. Su definición de lujo había cambiado completamente. Ahora consistía en tardes tranquilas con su familia, proyectos compartidos y la seguridad absoluta de que las personas que la rodeaban la amaban genuinamente. «Me encantaría». «Elena, ¿qué opinas? ¿Te gustaría tener un invernadero para cultivar plantas durante el invierno?» «Sí. ¿Podemos plantar tomates? ¿Y fresas?» «Todo lo que quieras, princesa». Esa noche, después de acostar a Elena, Laura y Adrián se sentaron en el sofá del salón. La casa había cambiado completamente desde los días oscuros del matrimonio con Marcos. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos, había fotografías familiares por todas partes, y cada rincón respiraba paz y autenticidad. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Laura acurrucándose contra el hombro de su marido. «El día en que Elena descubrió que puede hacer torres más altas que las mías con los bloques de construcción». Laura se rió. «No, aunque eso también ha sido importante. Hoy hace exactamente 5 años de la sentencia». Adrián la abrazó más fuerte. «¿Cómo te sientes?». Laura consideró la pregunta. Era algo que Adrián siempre le preguntaba en las fechas significativas, y ella siempre se tomaba tiempo para responder honestamente. «En paz», dijo finalmente. «Durante mucho tiempo pensé que este día me traería tristeza, o rabia, o algún tipo de emoción intensa, pero hoy solo siento gratitud». «¿Gratitud?». «Sí,
Gratitud porque todo eso me llevó hasta aquí. Hasta ti, hasta Elena, hasta la vida que tenemos ahora. No cambiaría nada de lo que pasó, porque cambiarlo significaría no tener esto. Adrián la besó en la frente. Eres la persona más fuerte que conozco, Laura Vega. Laura Gutiérrez, le corrigió con una sonrisa. Me gusta cómo suena mi nuevo apellido. Al día siguiente, en su oficina del instituto, Laura recibía a Carmen para su reunión semanal de coordinación del departamento. Las evaluaciones del programa de prevención han llegado, anunció Carmen, dejando una carpeta sobre el escritorio. Los comentarios son muy positivos, Laura. Laura abrió la carpeta y leyó los informes. Varios profesores de los institutos donde había presentado su programa habían escrito sobre estudiantes que se habían acercado a ellos después de las charlas, reconociendo situaciones problemáticas en sus relaciones o pidiendo ayuda. Hay algo más, continuó Carmen. La Universidad Complutense quiere ofrecerte colaborar en su programa de psicología educativa una tarde a la semana. Podrías seguir con tus clases aquí y ayudar ocasionalmente en la formación de futuros psicólogos. Laura sintió una emoción familiar, la misma que había sentido cuando había decidido luchar por su vida, cuando había elegido exponer a Marcos, cuando había decidido reconstruirse desde cero. Era la emoción de una nueva oportunidad para crecer. ¿Sería compatible con mis responsabilidades aquí? Por supuesto. ¿Creen que tu experiencia práctica sería valiosa para complementar la teoría que enseñan allí? Laura asintió. Me interesa mucho. ¿Cuándo necesitan una respuesta? El mes que viene. Pero Laura, Carmen se inclinó hacia adelante. Esto es muy importante. Tu trabajo está trascendiendo las aulas. Estás cambiando la forma en que abordamos la prevención de la violencia de género en España. Esa tarde, Laura manejaba hacia casa cuando decidió tomar una ruta diferente. Casi sin darse cuenta, se encontró pasando por la Torre Picasso. Hacía años que no había vuelto allí conscientemente. Se detuvo en un semáforo y miró hacia arriba, hacia la planta 32 donde había tenido lugar el confronto que había cambiado su vida para siempre. No sintió ansiedad ni dolor, solo una especie de reconocimiento tranquilo de todo el camino que había recorrido. Su teléfono sonó. Era Mireya. «Laura, ¿dónde estás? Adrián me ha dicho que saliste hace una hora del instituto, pasando por la Torre Picasso. ¿Te parece raro? ¿Te sientes bien?» «Me siento perfecta. Solo recordando». «¿Recordando qué?» Laura sonrió mientras el semáforo se ponía verde y continuaba su camino hacia casa. Recordando que a veces las peores cosas que nos pasan son las que nos llevan hacia las mejores cosas que podríamos tener. Por la noche, mientras Elena dormía, Laura se sentó en su estudio para escribir su entrada de diario. Era una costumbre que había mantenido durante todos estos años, un ritual que la ayudaba a procesar sus emociones y mantener la perspectiva. 15 de junio, 2030. Hoy se cumplen 5 años de la sentencia. He pensado mucho en escribir sobre este aniversario, pero al final me doy cuenta de que no hay mucho que decir sobre el pasado que ya no haya dicho. Marcos cumplió su 5º año en prisión. Le quedan 13 años más. A veces me pregunto si habrá aprendido algo, si habrá desarrollado algún tipo de remordimiento real, pero después me doy cuenta de que ya no importa. Su arrepentimiento o falta de él no afecta para nada mi vida. Claudia fue trasladada a otra cárcel el año pasado. No sé nada más de ella y está bien así. Su historia terminó siendo olvidada, como corresponde. Lo que sí importa es lo que he construido. Elena cumplirá 5 años en agosto. Es una niña curiosa, empática, fuerte. Adrián y yo estamos considerando tener otro hijo. La idea me llena de alegría de una manera que nunca pensé que sería posible. La colaboración con la Universidad Complutense es emocionante. Significa que puedo compartir mi experiencia con futuros psicólogos, ayudarlos a entender mejor cómo detectar y prevenir situaciones de abuso. Pero lo más importante de todo es que hoy, mientras plantaba flores con mi hija y planificaba el futuro con mi marido, me di cuenta de que ya no me defino por lo que me pasó. Me defino por lo que elegí hacer después. Elegí luchar, elegí reconstruirme, elegí amar de nuevo, elegí confiar de nuevo, elegí ser feliz. Y todas esas elecciones me han llevado a una vida que es más rica, más auténtica y más hermosa de lo que jamás imaginé posible. Marcos quiso matarme porque pensó que yo no valía nada.
pero resulta que valgo todo. Valgo mi propia felicidad, valgo el amor de mi familia, valgo la diferencia que estoy haciendo en el mundo. Y eso, después de todo, es la victoria más completa que alguien puede tener. Construir una vida tan plena que hace que los intentos de destruirte parezcan insignificantes en comparación. Mañana empezará un nuevo día, con nuevas posibilidades, nuevas alegrías, nuevos proyectos. Y lo afrontaré con la confianza absoluta de que soy exactamente dónde y quién se supone que debo ser. La historia que comenzó con veneno termina con flores. Y de todas las historias que podría haber tenido, esta es exactamente la que habría elegido. Laura cerró el diario y se dirigió al dormitorio donde Adrián la esperaba leyendo. Se acurrucó junto a él, escuchó la respiración tranquila de Elena desde su habitación y sintió esa paz profunda que solo viene de saber que estás viviendo la vida que realmente mereces. Afuera, en el jardín, las rosas dormían bajo las estrellas, preparándose para florecer de nuevo con el amanecer, al igual que Laura había hecho cada día durante los últimos 5 años, al igual que seguiría haciendo durante todos los años que estaban por venir. Fin. ¿Cuál crees que fue la verdadera victoria de Laura? ¿Exponer a Marcos públicamente o construir una nueva vida feliz 5 años después? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.